Suscríbete a La Panterita. Iónico, con 15% de descuento, hasta 10 cuotas sin intereses, con tu tarjeta de crédito Itaú Visa. Y cantá con Miley Cyrus en vivo este 23 de marzo en el Espacio IDESA. Si estás vos, está Itaú. Elegí el SPS y asegura tu salud y la de tu familia. En el SPS acercamos a nuestros beneficiarios a los mejores profesionales, sanatorios y centros de diagnóstico del país. Contamos con laboratorio propio, con equipamiento de vanguardia. Ofrecemos cobertura médica de calidad, convenios exclusivos y mucho más. Entérate más llamando al 021-248-8500 o visitando nuestras redes sociales. SPS es un servicio de Comesipar. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Momento de irnos, ya estamos cerrando esta edición a pedido de Gaby con esta música. Ay, Dios Nos mío. vamos. Que tengan buen fin de. Después de esto no sé si pueden, pero buen fin. Ninguna gota llovió, ¿eh? Chao, Igual nos vimos el lunes. Adiós. Hasta aquí, El que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Personal, la red de fibra óptica más rápida del país. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Llegó Podium 100, la primera y única nafta 100 octanos. Podium 100, supera todo. Taiga, te lleva a donde querés llegar. Shell Helix, pedí Shell Helix. Garelli Estructuras, prefabricados de hormigón prensado. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. CCPA, 80 años enseñando inglés. Comesipar, tu mejor opción. Redes sociales Monumental. Twitter, @am_1080. Facebook, Monumental AM1080. Seguinos, informate, opina. 1080 AM. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, ¿está escuchando el niño? Escuchando. ¿Cómo está? ¿Qué tal el niño? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal? Bien, señor, buenos días. ¿Te Saludos. gusta que tú querés ser director de fútbol a lo grande? ¿Sí o ya? ¿Quién No, ¿sabes qué? Si querés, está bien, él entra, si que él sí que ya va a ordenar. ¿Quién va y quién no va? Y yo no tenía a esta altura de mi vida. No puede permitir. ¿Eh? No puede permitir. No. Él, que ¿por qué no hacemos eso? ¿Y por qué Víctor ya no se queda ahí los 3 días? Tiene... Y espera un ratito. Contigo, Luis. Señora Irombao, vente señora. La Agrícola Sede Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509 en Asunción y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Capepe y San Cristóbal. La Agrícola Sede Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Yopuchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria podés ser propietario de un lote hoy mismo con mínimos requisitos. Financiación propia, cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria. Contigo desde 1994. Víctor Villalba, conferencia de prensa, Barlo Queloto. Víctor, buen día. ¿Qué tal, Arturo? Buen día, un saludo para toda la audiencia de Fútbol a lo Grande Radio Monumental. Ya estamos aquí en la Asociación Paraguaya de Fútbol, donde dentro de exactamente 25 minutos
está iniciando la rueda de prensa de Guillermo Barros Esqueloto con la nómina de jugadores convocados del plano local, de manera a completar la lista. La semana pasada ya salían los jugadores convocados del exterior, hoy se completa la lista para el último combo de eliminatorias, para cerrar lo que es este proceso fallido rumbo a Qatar 2022, porque Paraguay ya está eliminado, así que en un rato tendremos los nombres que van a completar esa nómina y que uno supone de buenas a primeras tendrán muchas oportunidades de jugar esta vez, porque ya la selección está eliminada y probablemente se vea algo nuevo en la estructura de la Alirroja, por lo menos ante Ecuador y ante Perú. Así que atentos, ya van llegando los colegas, seguramente en un rato nos habilitarán el paso a la sala de conferencia que es en el primer piso y estaremos ya atentos para informar todo lo que suceda aquí desde la APS, la última lista de convocados de la selección nacional en este camino de eliminatorias para los duelos ante Ecuador el próximo jueves en Ciudad del Este y ante Perú, el partido que será en la ciudad de Lima y que cerrará el calendario albirrojo en esta eliminatoria rumbo a Qatar, Arturo. Así es, con entrada popular, edicto para partido del jueves. Así es, 50.000 preferencias, 30.000 plateas y 20.000 graderías. Entradas populares. De todos modos, vamos a ver qué tanto arrastre puede tener la selección en este contexto en Ciudad del Este. Yo creo que va a haber movimiento, me parece que no se va a jugar a estadio lleno, salvo que se regalen muchas entradas allá en la capital del Alto Paraná, pero como siempre estira, por así decir, la selección, yo imagino un marco ciertamente interesante el próximo jueves en Ciudad del Este para lo que es la despedida jugando como local de la selección paraguaya en estas eliminatorias, Arturo. Muy bien, estamos a través de 107.9 FM para todas las zonas del Alto Paraná. Clasificó Guaireña, hablamos con Troadio y está Luis Cáceres, el presidente de Guaireña, el doctor. ¿Cómo te va, Luis? Buen día, Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Saludos para la audiencia y tus compañeros. Lo más importante en tu carrera de presidente es esto. A la pucha. Sí, un logro muy importante, ¿verdad? Pero no solo para mí, sino que para todo el club, para toda la ciudad. Y me animo a decir para el fútbol interior. Claro, porque Luis, estamos con Luis Cáceres, independientemente del campeonato paraguayo, la presencia internacional, fase de grupo, la sudamericana, podés sumarle los 225.000 que le corresponde a Guaireña de local, aunque no lo haya jugado en su cancha, le corresponde y le asiste más $900.000, fase de grupo. Acaban de la mano las dos cosas en la cual no se puede obviar, lo deportivo y lo económico. Sí, van de la mano, ¿verdad? Los éxitos deportivos también reditúan lo económico y todos sabemos que los torneos de Conmebol tienen esa motivación, tienen ese incentivo y lo que el club acaba de conseguir es, antes que nada, un logro en lo deportivo muy grande, ¿verdad? En su corta historia veníamos 7 años atrás veníamos a competir, y lo digo con mucho orgullo, ¿verdad? En torneos de UFI. La Liga Guaireña es pentacampeona, ¿verdad? Y es la Liga Decana del Fútbol Interior y hoy, 7 años después, ¿verdad? Estamos en puertas de viajar a una ciudad de Sudamérica, a otra ciudad, a competir internacionalmente, ¿verdad? Con los mismos colores, con los colores albicelestes que representan a la Liga Guaireña y hoy representan a Guaireña Fútbol Club. Por eso estoy hablando de esta conquista tan singular, ¿no? Sí, es un objetivo muy importante que se logró y que logró todo el plantel, ¿verdad? Todo el cuerpo técnico, el equipo que viene trabajando ya desde hace 4 años con nosotros y yo creo que esa es una base o es uno de los puntos clave, ¿verdad? de este logro. Esperar al 25 y a partir de ahí planificar por los rivales. Claro, ahí vamos a empezar a planificar lo que va a ser esta segunda fase, pero ahora ya tenemos en puerta el lunes era el partido ante General Caballero, un partido que es muy importante, nosotros no podemos descuidar ni mirar de reojo nomás el torneo local, hay que cambiar la realidad del equipo hoy en el torneo de apertura, estamos penúltimos, ¿verdad? Solo por 1 o 2 goles creo que de diferencia no somos últimos, ¿verdad? Y esa es una realidad muy incómoda, ¿verdad? Que debemos mejorar, debemos cambiar eso. Y el lunes es una magnífica oportunidad para eso. Y coincidentemente con General Caballero de Juan León Mallorquín, los dos clasificados a la Sudamericana. La siguiente fase. Coincidentemente, ¿verdad? Eso le dije también al doctor, estuvimos hablando el otro día. Un logro muy importante para ambos equipos, ¿verdad? Equipos humildes, equipos que vienen del interior, que vienen de participar en torneos de UFI, amateur, realidades similares, ¿verdad? Me imagino en su momento. Y mira, hoy día dónde estamos ahora.
Por eso que es muy importante, ¿verdad? Y ojalá que eso también, ¿verdad? Le anime a la gente, le anime a los dirigentes, a los colegas, ¿verdad? De otros equipos, de otras ligas, ¿verdad? Que tomen la posta también, ¿verdad? Y se pueda ir mejorando la realidad del fútbol interior. Bueno, está bien, doctor Luis Cáceres, clasificado a fase de grupo, repito, un hecho más que importante, trascendental en el Club del Interior, como con el caballero también de Juan León Mayorga. Chao, doctor, gracias por tu tiempo. Gracias, muy amable. Hasta luego. Gracias. Luis Cáceres, presidente Guaireña. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera amamos tu Chevrolet. Pichu Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, Casi R.I. 2 de Mayo Asunción y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Jorge. De fiesta de toda la gente de Guaireña, la gente de Nacional también que fue, apoyó allí hasta el final esos últimos minutos de dramatismo, si bien a lo largo del partido fue Santiago Rojas el arquero que tuvo 2 o 3 tapadas importantes, una a Javier Murillo, otra a Richard Salinas. Guaireña fue en el plan de aguantar, de esperar, salir de contra y casi lo pudo liquidar en el tiempo normal, así como también sufrió en los últimos minutos, que ya fue más bien por el empuje propio de Nacional que le fue llevando allí a Guaireña, buscando el gol que lo acerque a la final, pero en la serie, los 2 partidos de muy buena forma terminó ganando Guaireña. Bueno, saludo a mi amigo Gustavito Pureta, la música al vendedor, dice. Muchas gracias, dice. Que el pendrive ahí, ¿eh? El pendrive, que va a hacer un comercio ahora acá. Quería hacer un comercio. ¿De cuánta cilindrada? De 16 cilindradas. ¿Pendrive de cuánta cilindrada? Dice. Bueno, contigo. 095 ya tiró, no tiró ya. Dejá nomás, hacer nomás tu campaña política al otro lado. Ferro Parecea con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá. Ferro Parecea, estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Estamos con Gabriela Martínez, encargada del evento de la Expo Universidad del Este. ¿Cómo te va, Gabriela? Buen día. ¿Cómo le va, Arturo? Muy buen día, muchas gracias por el contacto. Pero por favor, contanos, enseñanos, Expo Universidad de Ciudad del Este. Arrancamos el segundo día del evento, invitamos a todo Alto Paraná que vengan a conocer la carrera que ofrecen todas las universidades en un solo lugar. Hotel Casino Acaraí, Salón Paraná. El evento va hasta las 19 hoy. Contanos, Gabriela. Exactamente. Iniciamos ayer con el evento. Fue un éxito total el primer día. Este día arrancamos también súper bien con la visita de muchos alumnos de colegio del tercer año de la media y también de personas que quieren retomar un poco su carrera o realizar posgrados y maestrías en la zona del este del país. Les invitamos a todos para que puedan llegar hasta el evento. Contamos con varias universidades, tenemos universidades privadas, también Universidad Nacional del Este. Están aquí, tenemos muchas temáticas, cada stand tienen diferentes, por decirte, temáticas para atraer a los alumnos. Hay realidad virtual, algunos están enseñando cómo hacer reanimación, están con los muñequitos que utilizan la gente de medicina, y es una fiesta total educativa aquí en el Hotel Casino Acaraí. ¿La charla a cargo de quién, Gabriela? De los representantes de las distintas universidades para distintas materias, ¿no? Exactamente, cada universidad realiza sus propias charlas en su propio stand y ellos son los encargados básicamente del evento, ¿verdad? También los beneficios que ellos brindan a los futuros alumnos, como ser descuentos del 100% en la matrícula, la primera cuota exonerada. Algunas universidades están dando bonos educativos. Entonces, les esperamos a todos los alumnos del tercer año de la media, los que están queriendo, los que ya saben qué carrera cursar, entonces pueden venir a elegir solamente ya la universidad,
Y para los que todavía no saben qué carrera tomar, pueden venir hasta acá, conocer las universidades, las carreras que tienen, realizarse un test vocacional para ver la habilidad que tenga cada uno y poder tomar la mejor decisión de su vida, ¿verdad? También, como te comenté, la maestría y el posgrado, así que está abierto a todos. Los padres pueden venir también con los chicos, recorrer las instalaciones. Es una fiesta total aquí familiar. Muy bien, Gabriela. En el Hotel Casino Acaraí, Salón Paraná, va hasta las 19. Gabriela, ¿quisieras mencionar algo más con relación a la Expo Universidad de Ciudad del Este? Con gusto. ¿Cómo? Si quisieras agregar algo más a lo que nos pregunté. Sí. Que el acceso es gratuito. Mucha gente nos pregunta en las redes sociales si tiene algún costo, y no tiene costo. El acceso es totalmente gratuito. El horario es corrido desde las 10 de la mañana hasta las 19 horas. Gabriela, muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, saludos, muy amable. Muchas gracias a usted, Arturo. Muchas gracias. Gabriela Martínez, encargada del evento Expo Universidad en Ciudad del Este. Nervigenol Plus es un potente biorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Siguiendo tus pasos en la caja, no te pierdas esta super promo, exoneración de matrícula a todos los hijos, nietos, sobrinos de los afiliados en los meses de marzo y abril. Y atención a los afiliados proponentes, se sortearán 2 termos por cada sorteo. Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay, líder en jubilación voluntaria. Si podemos hablar con Carlos Bonet, sería interesante. Tomó un compromiso nacional muy difícil. Hablamos todavía esta mañana en el bloque con Urbana y con NPI, con Radio Duarte, con Telefuturo. Sí. Muy contento, y es lógico el técnico, para encarar lo que viene sin descuidar el campeonato. Se lo vio emocionado, es el día de varios jugadores. Le dije yo Guaireña esta mañana, ¿estás emocionado? Sí, me dijo Troadio, el tema de Nacional es complicadísimo. Complicado. Se fue a Rodrigo bajo una escuela, tomó Bonet, que de gerente pasó a técnico, apodado el profesor. Sí. Y me parece que tenemos que estudiar periodismo. Carlos Bonet no es profesor. Él es director técnico, recibido, pero profesor no es el técnico. Un técnico no es profesor. Vos cuando te recibiste dice director técnico y después te especializas en la carrera, pero no es profesor. Y la gacetilla dice, estos son los convocados del profesor Carlos Bonet Nacional. ¿Cómo iba a ser profesor Carlos Bonet? Él no es profesor. Y esto traemos de Colombia. Los colombianos usan mucho profesor. Y Juan Manuel Zagueiro dejó el fútbol ayer, por ejemplo, y al otro día en una conferencia le pregunta, dígame, profesor. ¿Cómo yo, Juan Manuel Zagueiro? ¿Cómo se iba ayer y ya es profesor el otro día? El técnico no es profesor. El técnico es técnico. El técnico es director técnico. No es profesor. Entonces el profesor Carlos Bonet. Yo soy Carlos Bonet, primero digo, mañana le llama profesor. Llaman a Carlos Bonet. Yo soy técnico, no soy profesor. Y ese que el árbitro se le dice profesor en la cancha, eso es otra cosa. Y el que estudió para profesor de educación física, sí, ese es un profesor. Porque estudió, es profesor de educación física. Dicho sea de paso. Y hay que hablar con Carlos Bonet. Sí. Porque no es fácil la situación de Nacional. Por ejemplo, en el caso de Arrúa, ya lo paró arriba. Antes con Rodrigo López estaba trabajando, o sea, en la función de doble 6. Ahora Arrúa juega más arriba. Ese es uno de los cambios ya, por ejemplo, que se ve. ¿Carlos Arrúa no jugaba? ¿Carlos Arrúa? Sí, jugaba doble 6. Doble 6 jugaba y pisaba permanentemente el área. Y ahora es arriba, segundo punta. Acompañando al punta era Fleitas con Arrúa. Lo ubica en la posición. La idea es buena. Intenta jugar bien siempre Nacional, pero yo a Arrúa le veo mejor también en ataque. Me parece que se le es sacrificado ese puesto en el medio, pero después bien también el lateral, Espínola. Espínola por la derecha. Espínola por derecha. A la izquierda. En la defensa, que le tanto desgaste le hizo. Sí, tengo aquí el repaso para el equipo. Que le hizo tanto desgaste a este chico que se lastimó. Ah, ok. El que era jugador de General Díaz, Independiente. Sí, jugó como volante. Prieto, entró en el segundo tiempo ayer. Vamos a hablar con Carlos. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Cómo te va, Arturo? Muy buenas tardes. Vos sabés, no sé, Carlos, si es la edad. A lo mejor ya es la edad, Carlos, lo que me pasa a mí. ¿Sabes por qué? Leí en Nacional, la gacetilla, dice, el profesor Carlos Bonet. Y le digo, salvo que yo sepa, Carlos no es profesor. Vos no sos profesor, Carlos. ¿Y a vos no te gusta llamarle profe? No me gusta. No me gusta. ¿No te gusta? No me gusta, disculpame, Carlos, porque tenemos que hablar bien. Tenemos que hablar bien, y eso es modismo que traen de Colombia. Juan Manuel Zagueiro terminó de jugar el fútbol y al otro día le presentan como profesor.
Pero disculpame, cosa mía, no es contra los colegas, pero me irrita. Carlos, contámoslo se tú. usa mucho, igual se usa mucho esta No, palabra, pero por más que, ni va a terminar por lo que yo diga. Fue muy personal en mi opinión. Nada más con la opinión personal, a lo mejor minucia para muchos. Carlos, difícil lo tuyo, te hacen la pregunta con total franqueza. Independientemente si ganaba, empataba o clasificaba Nacional, ¿vos tenías en mente la conducción técnica siendo gerente? ¿Cómo se propuso lo tuyo y cómo aceptaste? Fuera del resultado, digo. No, claro, como yo estoy hace bastante tiempo en el club, la decisión que se había tomado fue todo muy rápido, ¿no? No estaba en los planes esto, obviamente que no estaba en los planes, solamente surgió tras la salida de Rodrigo, ¿verdad? Que tomó la decisión la directiva, ¿no? Obviamente, y bueno, fue todo muy largo, por eso te digo, hace 5 o 6 días que estamos trabajando con el plantel y bueno, se hizo todo muy rápido. Como jugador internacional con la experiencia que tenés, uno va aprendiendo, y hay cosas que uno quiere ajustar acá. Yo no digo que vaya a haber en otro lugar, no, pero hay lugares vulnerables en que uno encuentra y busca la razón del por qué, Carlos. No, así mismo. Más que nada porque me debo a la institución, estoy hace bastante tiempo en el club y bueno, conozco también a la selección lo que es el plantel, ¿verdad? Y obviamente se nos hace esquivo los resultados y nosotros somos conscientes de eso. Hay que trabajar bastante en volver a trabajar en la parte anímica, en la convicción, creer en ellos mismos y bueno, potenciar todo nuevamente. Vos conocés bien la casa, hace años que estás. Hablá con los muchachos. Hernán Rodríguez hizo un muy buen trabajo, no se lo dio al final, pero una etapa exitosa bajo la conducción de Hernán Rodríguez López, Carlos. Sí, se cortó un trabajo muy bueno que vino haciendo de aquí para atrás, ¿no? Entonces uno viene con otras ideas también, quiere imponer, no hay tiempo, ¿verdad? Y de repente empiezan las dudas quizás, pero bueno, eso es lo que no tiene que haber, hay que tratar de convencerlos de lo que el cuerpo técnico nuevo quiere, ¿verdad? Y el que está al mando. Entonces en eso vamos a trabajar en estos días, ¿verdad? Hoy ya jugamos nuevamente el lunes y bueno, no da casi tiempo para el trabajo, pero sí tirando ideas y convencimiento, ¿no? De lo que venimos haciendo. Jorge. Dentro de la propuesta de trabajo y a la hora de jugar igualmente, Carlos, por ejemplo, ya vemos más adelantado a Carlos Arrúa. Antes jugaba en la posición allí de doble 6, un poco más tirado. Por el formato, lo ves allí, a él jugando así más arriba allí, acompañando a Freitas o a otro punta, Carlos. Exactamente, me gusta más Carlito en esa posición, donde él marca la diferencia y se afianzó en los últimos años, donde marca la diferencia realmente, donde se siente cómodo. También hablé con él en ese sentido y bueno, siempre tratamos de ponerlos a los chicos en el lugar donde ellos se sientan en su hábitat, como se dice, y bueno, Carlos tiene que volver a recuperar esa dinámica de mitad de cancha para adelante, porque se acostumbró un poco a la marca y a lanzar, lo que es totalmente la función del volante central, ¿no? En ese sentido donde estaba jugando últimamente. Fuera el resultado final de lo que fue la serie, ya tomando los partidos con la dirección técnica, ¿tu opinión en sí del partido de ayer? Yo creo que sabíamos de a quién nos enfrentamos, un rival que se defiende súper bien, tiene bien trabajado su línea defensiva y tratamos de tener la pelota, de entrar por los costados. Nos faltó la puntada final o quizás el toque final, ¿verdad? Tuvimos así por momentos algunas llegadas, pero no tan claras, porque ellos no te daban ese espacio, ¿no? Pero bueno, pues lo que intentamos tuvimos la pelota, abrimos la cancha, intentamos jugar por dentro y bueno, por lo menos la idea que le pusimos a los muchachos no se quiso dar con el gol, pero bueno, entendieron ellos el mensaje. Bueno, Carlos, seguiremos charlando en esta nueva función tuya, lo mejor para vos. ¿Y qué se siente desde afuera el tema de la eliminación paraguaya? Hoy ahora es una conferencia dentro de instantes, está Víctor Villalba, Paraguay no va a estar en el Mundial. ¿Qué sentí, Carlos? Y nos duele a todos, ¿no? Como hincha, como es jugador, como es seleccionador, sabemos que no estamos acostumbrados a esto, ahora no estamos. Lastimosamente debemos involucrarnos todos digo, en el sentido de que de apoyar, de participar, del lugar en que les toque se puede aportar algo y para poder estar en los próximos mundiales, ¿verdad? Yo sé que no es fácil,
pero bueno, con trabajo y si ponemos el orgullo paraguayo por delante, yo creo que vamos a clasificar nuevamente. Está bien, el espíritu siempre. Te saluda Denis Caniza, Carlos. ¿Qué tal, Carlito? ¿Cómo te va? He visto el partido de ayer y la verdad que a mí me pareció que Nacional juega bien, pero no consigue el resultado como le sucedió a López, el entrenador anterior. ¿Coincidís conmigo también? Sí, totalmente, Denis. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Sí, en ese sentido lo que nos cuesta un poco la puntada final y en algunos pasajes ser un poquito más vertical, ¿verdad? Entendemos bien el mensaje de agrandar la cancha, de hacer circular de lado a lado, pero bueno, nos está faltando eso es con trabajo nada más y con la idea clara que nosotros tenemos, esperemos poder llegarles a los muchachos y que bueno, que entiendan el camino que queremos. Hay, Denis, Carlos, jugadores como el caso de Carlos, extremo a la derecha, ¿te acordás la dupla con el Encerro? Por derecha. Por derecha, con tu compañero Encerro. Corujo. Sí. Y a vos se te representa y quiere hacer lo mismo Nacional o cuando estaba Hernández, si queremos ¿cómo se hace cuando hay historia marcada con Corujo y uno quiere repetirlo dónde va? No, uno siempre tiene la idea, obviamente Rodrigo, viste, también hablando un poco del ex técnico anterior, viste, un goleador, le gustaba mucho, tiene la idea fija, viste, con los goleadores y le gustaba trabajar en ese sentido. A mí, mi punto de vista, lo mío, a mí me gusta jugar mucho por fuera, con los de dobles, con los pasajes, haciendo las espaldas, marcando la diferencia del 2 contra 1 siempre, y a mí me encanta. Yo creo que y en ese sentido vamos a trabajar también porque tenemos potencial, tenemos jugadores muy desequilibrantes, tanto por fuera como laterales que pasan al ataque. Siempre uno trata de buscar esa identidad también de lo que fue el perfil, más o menos de lo que uno fue a lo largo de su carrera, y obviamente viendo lo que tenemos en el plantel, y yo creo que tenemos un potencial nosotros para poder creer y convencernos nuevamente de lo que venimos haciendo va a ser bueno para el futuro. Entonces se interpreta lo que te digo, lo que querés, extremo a la derecha, ¿verdad, Carlos? Así es, uno quiere transmitir lo que aprendió, pasaba con Hernán, el Pepe Cardoso hacía gestos y ademanes, así es, ¿verdad? Así mismo. Y hablando del Pepe, se quedaba hasta el último y le mostraba cómo se tenía que definir a los delanteros. No, por eso, y vos le vas a enseñar cómo se puede atacar, porque para Guarí Espínola se va bien arriba, Espínola, Sí, pasa por el convencimiento también, tampoco ir por ir, hay que buscar los momentos, ¿verdad? Y Paraguay tiene un potencial que bueno, que hay que desarrollarlo, un chico joven que está aprendiendo, que no tiene techo, y bueno, vamos a tratar de potenciar un poco todo en esas líneas. ¿Superó el trauma de la lesión o no? Sí, está mejor, sí, está bastante bien, yo creo que le falta competir, le falta un poquito más de ritmo de fútbol, y bueno, eso de a poquito solamente lo va a encontrar él. No, porque estuvo fuera y puede tener todavía cierta preocupación de cómo va a responder en la lesión que experimentó. No, por supuesto, aparte de eso te saca confianza, seguridad para uno mismo, y bueno, vamos a ir charlando con él de lo que queremos y bueno, potenciarlo y que esté en los sitiales de preponderancia para ser nuevamente tenido en cuenta para los demás o para las elecciones, ¿verdad? Como normalmente fue tenido en cuenta. Sí, señor, lo mejor para vos, Carlos, gracias por tu tiempo. Dale, Arturo, cuando guste, un abrazo. Gracias, grande. igualmente. Carlos Monet. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. En Farmacias Catedral, hoy y todos los viernes tenés hasta 30% de descuento con tu tarjeta de la cooperativa universitaria. Visita una de nuestras sucursales o llamanos al 627-7000 en Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apueste de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Víctor Villalba. Gracias, Arturo. Aquí esperando la llegada de Guillermo Barros Esqueloto. Ya estamos todos los colegas en el salón donde se va a realizar justamente la conferencia de prensa en minutos más. Así como pinta la cosa, creo que se va a retrasar por lo menos 5 minutos, no va a empezar a las 12 en punto, pero está todo listo aquí. El flyer, en este caso proyectado en pantalla gigante, de albirroja, las banderas, el balón oficial con la marca que oficia la selección paraguaya, y el agua con el vaso correspondiente, esperando que se sienten un ratito más Guillermo Barros Esqueloto. Lo último que nos decían que está todavía en la parte de arriba, en la zona de las oficinas, así que se va a demorar por lo menos 5 minutos, me parece que así como viene la mano, se va a retrasar esta conferencia en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Lógicamente, imaginamos que el procedimiento va a ser el siguiente: primero va a pasar
la lista de los jugadores convocados al plano local y recién después va a habilitar la rueda de preguntas para todos los colegas que ya estamos presentes esperando la llegada de Guillermo Barros Esqueloto, entrenador de la selección nacional, Arturo. Correcto, Víctor, ya volvemos. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar precios únicos, al contado y en cuotas, en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la unas recién en abril. La gente sabe. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales. Desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287-021, 607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amanecer es paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de fríos de nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY, Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Bueno, Víctor, se retrasa la conferencia. Sí, así mismo, se va a retrasar un poquitito allí la... Porque el plano local va como cada día por ahí. Creería que sí, es momento de comenzar a mover. Porque el delantero convocó dos nomás, Sebastián Ferreira. Sí, después... Y Ángel Romero, más no. Ángel Romero. En el listado dice son los dos únicos delanteros. Sí. Tiene tu jugador, Denny, que es Morales. Tiene Enciso arriba, 2. Tiene... ¿Quién más le va a llamar de acá? ¿Delantero? Sí, tiene a 2 nomás delantero. Como delantero, tiene a Sebastián Ferreira, ¿verdad? Ahora estoy aquí mirando el apoyo de la lista. 2 no mantiene. Ángel y Ferreira. Seba, no hay más. No hay más niños. Y después la cara nueva, el caso de chico de Vasco, Galarza, pero está para convocatoria. Volante, delantero. 2 no mantiene. Sí. Enciso, 3. Morales, 4. ¿Y quién más le puede llamar? ¿Paiva viene... Puede ser 5. Para las caras nuevas. Porque afuera lo dejó afuera. Carlos González no está. Amarilla no está. Sí, son Sebastián Ferreira, Ángel Romero. 2 nomás. Ya están los del medio. Medina, Mirón, Galarza, Romero. Claro, son mediocampistas. No. Hablamos delantero. Delantero solo Sebastián Ferreira y Romero. Y se enfrentan ahora en el clásico argentino Oscar Romero con Rojas. Así mismo, Robert Rojas. El partido en cancha de River. El domingo, 19 horas. Terrible, ¿eh? Sí. 72.000 espectadores. Dice que en un día los hinchas de River agotaron todas las entradas. Una locura. Lindo juego para lo que se viene. ¿Verdad? Sí. Pues es que ayer una señora en el estilo Camo estaba con el marido y me dijo, no puede ser tanto Olimpia, me dijo. El programa. Ayer ameritaba. Ustedes se olvidan de Cerro, me dijo. No, pasa que ayer ameritaba, era... No, yo te estoy diciendo lo que me dijo la señora. Y hoy como sí, vos te mereces la audiencia, ¿les parece, Pio, 2 horas y media Olimpia? Y por ahí nos pasamos realmente. Reconoce, Denny, parece que el otro club, el Cerro no existe, si vamos a la otra mitad del país. Libertad está en la punta también. No, vamos a ir a Cerro, lo que reclama como cerrista. El cerrista reclama ayer. La verdad, las grandes convocatorias las crean Cerro y Olimpia Cerro, no me quiero meter, pero no sería bueno hacer una encuesta así. ¿De quién está del otro lado? Yo creo que ayer el cerrista apagó la radio. Ayer yo creo que el cerrista apagó la radio. Ayer. Hoy me está volviendo. Hoy creo que el cerrista está volviendo. Ayer me parece que apagó el cerrista. No, pero no creo que haya sido los únicos medios. No, claro, todo fue Olimpia. Rumbo a la meta. ¿Qué es ese? El triunfo final. ¿Y para qué poner la música de Olimpia? Ayer ya pusiste. Pero nadie contra Olimpia, estamos hablando Gustavito. Claro, nosotros estamos hablando de Cerro y metió Olimpia Gustavito, metió ahí. Porque con Arturo Villasanti, ante Urbana, él tiene un bloque. Los perros. ¿Qué?
Los perros, este no es un grupo para tentarse por club ni nada, o sea, vamos a suspender, boludo. Por favor, dale, oh. De bobo. ¿Qué querés, niño? Si están del otro lado. Tiene razón la audiencia. Ullón, por ejemplo, Cerrita y estaba del otro lado ayer. Yo veo bien esta Copa Libertadores para los equipos paraguayos. No, yo hablo de que ayer vos le dedicaste todo momento a Cerro. Y habló la reacción. Hablamos 30 segundos, pero igual hoy está volviendo la gente. Cerro. Está volviendo hoy. Ayer. 618 4700. Se está volviendo el hincha de Cerro. Es que estaba dolido después. Porque la última encuesta ganó Cerro. Sí. Lejos, fue 50. Digo que estaba dolido porque perdió contra Olimpia precisamente. Claro, y por eso muchos se fueron ayer, por lo menos por uno. Escucharon niños estos del programa y se fueron algunos, esperaban allí. Pero con Torra. Claro, lo mismo que si Cerro jugaba partido de Copa y algo similar, el otro día iba a ser todo de Cerro. Es que Cerro tiene buen equipo. Claro. La otra vez, un día nomás un partido nos jugó bien y ya como si fuera que todo se cayó, pero tiene un buen equipo y ojo con Cerro también, Libertad en la Copa Libertadores, Olimpia. Pero sí, chiquito, le hablamos ayer en un momento, ya está mandando línea que... Y me parece muy bien. Sí. Quizá eso nomás le faltaba al plantel de Cerro Porteño. Ayer en un momento decíamos, o decía Denny, un tipo Pablo Rosso que marque ahí. ¿Verdad? Quizá eso, porque Cerro Porteño juega bien. Tiene variantes, juega bien, tiene plantel, tiene todo para poder triunfar en la Copa. Los oyentes están llamando a full, dice Gustavo. Entonces el programa es para los de mayor convocatoria. Arquitecto de Agosto salió del grupo. No sale. Pero arquitecto, vamos a dejarnos de joder. Arquitecto. Para todo, y ahora vamos a discutir que Olimpia y Cerro Olimpia no son de mayor convocatoria. Humberto Ruiz me llamó una vez, mi hermano. Me mandó a la M. Pero mi hermano tiene todo el derecho a hacerlo. Le dije, mira Humberto, yo estaba acá. Ahí estaba. ¿Acá? Ahí. Le dije, ¿qué, Luis? La gente no sabe dónde mismo. Ahí lo que... Decirle que venga más hacia acá porque más hacia allá yo no sé si pasa el colectivo que viene hacia estos lados. Bueno, y gracias a Carlos Riquelme de Rieder, muy amable Carlito Riquelme, colega hermano peruano que está radicado acá, Carlito Riquelme, uno de los clientes de Rieder. ¿Y qué ocurrió? Ahí yo estaba. Desacatado. Ahí, acá. ¿Explicamos dónde estaba? Ahí mismo. No, ahí estaba, ahí afuera. Estacionamiento. De estallón se dirán. Cerca del estacionamiento ahí. Y Humberto me llama, porque él es guaraní. Sí. Incluso llegó a ser candidato a presidente de Guaraní, en la época de Sosa Gutiérrez, cuando le iba a suceder. ¿Le reclamó, señor, o no? Y me dice, ustedes los periodistas, ustedes los periodistas solamente hablan de Cerro, Olimpia, Cerro. Yo le respondí, que yo en nuestro caso le dije, no voy a ser hipócrita, arquitecto de Agosto. El 90% de la afición se distribuye entre Cerro, Olimpia, Cerro, de los oyentes. El 90% se distribuye Olimpia, Cerro, Olimpia. No estoy defendiéndole a nadie. A nadie le voy a defender porque digo lo que yo creo. Puedo estar equivocado. ¿Por qué no? Me van a decir 85. Andate a 80. 70. No. Después viene Luque, Guaraní. No, luqueño Libertad. Es convocatoria y es el pueblo. No confundir hinchada con convocatoria. Tenemos que diferenciar. ¿Qué es lo que es una convocatoria? Es lo que lleva al estadio. Claro. ¿Y la hinchada es otra cosa? Bueno, listo, contigo, Luis. Cuídale a tu vehículo cargando la estación de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles siempre tienes con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Quieres una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad y en el tráfico ahorro en el combustible. Visítanos en nuestras sucursales y escribinos al 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Dice Oscar Ullón, Arturo, ¿qué nos entones del niño? El pacto no se puede romper. Si era por eso escuchaba Mundo Cerro nomás. Senki no cambia de emisora jamás. Muy bien. Seguimos esperando el regalo de Senki. Iba a llegar ya hace un mes. Esperana. Parece que el corte de ruta está impidiendo el paso del móvil de Senki. No tenemos todavía rubro. De grosero que andás. Ahora mismo no podés, jefe, dice Rodrigo de Pedro Juan. Es sí en cadena con nosotros. Está, ahora. O eligió un partido nomás para la cadena de Rodrigo. Está. Decime bien, Rodrigo, si vos elegiste Rodrigo, pero es un partido nomás para entrar a la cadena nuestra. Me parece que ese fue una excepción. No podés, jefe, dice, no sé qué es el tema. Y contigo, Luis.
Volver al cole es delicioso. Por tus compras a partir de 200.000 guaraníes en útiles escolares en Casa Grutter te llevas de forma automática un vale de merienda en GrutMed, promo válida hasta el 31 de marzo en el local Defensores. Casa Grutter, donde piensen en vos, ahí es. Volvió Shell a Trinidad con la nueva estación ubicada en Avenida Tigas y Primer Presidente. Pasa a llenar el tanque con sus combustibles más avanzados como Shell V-Power, el único combustible desarrollado y recomendado por Escudería Ferrari. Así que volví a cargar en Shell. Shell, volvimos, volvé. En Asismed contamos con el servicio de chequeo post-COVID en nuestro centro médico La Costa Lynch, donde tendrás acceso a atención personalizada en una sola mañana en un solo lugar. Agéndate al 658-3000, seguinos en redes sociales @AsismedPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismed toda la vida. El Now le bloqueó a Gerardo. Sí, porque los oyentes nos preguntan. No quiere saber nada. Ayer le llamamos y no quería atender. Primero dijo que estaba en el banco, después le llamamos nuevamente, ya no respondió y ahora bloquea. Porque los oyentes nos preguntan, llámele Now. Pasa que se pichó. Y no responde a la producción. Eso es importante, no responde a la producción. Normal, la audiencia pidió que le vamos a hacer los partidos también, dice Radio América de Pedro Juanes, ¿verdad? Sí. América de Rodrigo Bolite, Rodrigo. 94.9 FM, 94.9 FM América. Amigos guarujaninos. Claro. Le mandaste vos la media cadena, digo, la red monumental. Y tenés que agregar ahora, por favor, América de Pedro Juan. Acá dice Rubén. 94.9. 94.9 FM. Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo Pedroso. Y que mira, seguí con nosotros, Rodrigo, 94.9. Ahí está. Sí. Pedro Juan Caballero para Natalia, envíale, po. Pedro Juan Caballero, 94.9. Víctor Villana, ¿dónde se fue? A Rodrigo también lo bloqueó, no le bloqueó el colega colombiano. Ya no se borró. ¿Se borró? No. Se borró. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entera de electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas, como la heladera Magna, el lavarropa Cecilia, la cocina Dallas. Electrodomésticos Tokio, con el pacto de confianza en Igeo. Barda, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad. Garantía de 12 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold de media cancha. Con CNT, decirle chau a tus deudas. 2.400 millones en premios, un tremendo 12 Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.500 millones en el mayor pozo y salen sí o sí. Millones en efectivo, 5 motos Honda y una Toyota Raíz de 0 kilómetro. Pedí CNT, Cheporemoy. Está Víctor Villalba, regresamos hasta la sede de la APF. ¿Se va a retrasar eso? ¿Se sigue retrasando? Ya llegó, allí está usted, es una conferencia, Víctor, el técnico. Se va a retrasar 5 minutos más. Aquí nos informan que en 5 minutos estará bajando desde las oficinas Guillermo Barros Esqueloto, así que a las 12:17 estaría arrancando esta conferencia de prensa para completar la lista de la selección nacional. Aprovechando, Jorge, para refrescar la memoria de la audiencia, cómo está conformada la lista hasta ahora. 19 del exterior fueron los convocados. Para repasar los nombres: sí. Anthony Silva, Roberto Fernández, Ángel González. Defensores: Gustavo Gómez, Robert Rojas, Junior Alonso, Fabián Balbuena, Omar Alderete, Las Riveros. Mediocampistas: Richard Sánchez, Andrés Cubas, José Florentín, Matías Villasanti, Oscar Romero, Matías Galarza, Miguel Almirón y Jesús Medina. Y los delanteros, solamente 2 fueron convocados en la lista del exterior: Sebastián Ferreira y Ángel Romero. Así que en un ratito vamos a conocer con qué nombres se va a completar la nómina para el último combo ante Ecuador y ante Perú. En 5 minutos arrancamos, nos indican aquí en la Asociación Paraguaya de Fútbol. Muy bien, contigo, Luis. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperás para activar 150 megas por 100.000 guaraníes? Pedí ahora al 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Proba École, el adhesivo perfecto para calzados deportivos. Es muy fácil de usar y seca en 1 minuto. École Oikoité. Pedirlo en la ferretería o supermercado más cercano o conseguirlo al por mayor en Provent S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web provent.com.py. École. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regala amor, regala Bmayflores. Llegan los mensajes al 8266-6611. Niño, ¿para qué habilitas la línea si al final no vas a atender? Y es cierto, pedí yo por los oyentes, pero no ingresaron. Ayer apagué la radio y prendí nuevamente a las 14 para escucharle a Menchi y a Oscar, dice Carlos Burgos.
Respuesta opuesta de Santiago Chávez, que dice: con todo respeto, ayer lo mismo, tuve que aguantar alrededor de una hora, todos le dedicaron a la O, pero no le voy a cambiar a fútbol a lo grande. El domingo perdimos por culpa del Chiqui y el equipo irresponsable, dice Santiago Sánchez, igualmente al WhatsApp, pero 82666611. Contigo, Luis. DLS Motors S.A. es una empresa del Grupo de la Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía, con las SUV GAC, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor, generadores DLS Power. Contactanos al 671-447, visitanos en Mariscal López, esquina Pequesería Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guaira Pisos, para sus pisos cerámicos, porcelanato, juegos de baño, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, Larelté, Camino Luque, San Lorenzo, Ruta 2, Capital, kilómetro 21, Ruta 1, kilómetro 17,5, y Loma Puntá, Ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación. Te damos más dinero con el interés más bajo, el mayor tiempo de espera y mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanza hace 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa en las redes sociales o comunícate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Jardines Aterá con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000, al WhatsApp 0982-230-700. Seguinos en redes. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Los insecticidas Knockout en aerosol te ayudan a combatir el dengue y matar todo tipo de insectos en sus presentaciones normal y base acuosa sin olor, eliminándolos eficaz y rápidamente. Knockout con el sello y garantía de base. El otoño llega cargado de ofertas Electroban. Aprovecha los mejores productos de calidad para todos los gustos a precios irrepetibles y accesibles para cualquier bolsillo. Podrás financiar tus compras en cuotas que se adapten a vos. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezá a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Cebollera, así como la avenida Mariscal López, también son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas a ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Bueno, Víctor ya la nota. Víctor. Arturo, seguimos aquí atentos. Ya se cumplen los 5 minutos que nos habían manifestado, todavía no llega Guillermo Barros Esqueloto. Igual me parece que es inminente por el movimiento que veo hacia los pasillos de la sala de conferencia. Me parece que en cuestión de un par de minutos como máximo estará llegando el adiestrador de la selección nacional aquí al salón. En realidad está en la zona de las oficinas, tiene que bajar hasta el salón de conferencia donde ya estamos todos los colegas, hasta un poco ansiosos, si se quiere, por tener los nombres de la nómina local y así también las palabras, porque después de pasar la lista se habilitará la ronda de preguntas para el técnico de la Luis Roja aquí en la APF, Arturo. Bueno, y vamos a tener que... ¿Por qué se atrasa? Nos avisaron a eso de las 12 que se había retrasado por lo menos algunos minutos. No sabemos el motivo. De hecho estaba desde bien temprano, según lo que sabemos, Guillermo Barros Esqueloto en una de las oficinas aquí. Estaban preparando todo como para subir a redes sociales la lista a la par de que se vayan mencionando los nombres aquí en la presentación de la conferencia. No sabemos a qué obedece el retraso, pero en este momento ya tenemos 18 minutos de demora. A las 12 estaba marcado inicialmente, son 12:18, pero creo que no va a tardar mucho más, porque miro hacia los costados, ya están todos los miembros de prensa de la selección paraguaya, aquí fotógrafos, gente que trabaja con la parte de prensa, redes sociales. Creo que en un ratito más llega Barros Esqueloto para esta conferencia, Arturo. Correcto, Víctor. Ocurre que la propuesta del niño, si fue un error ayer o no, si se fueron los hinchas de Cerro, al WhatsApp, si quieren llamar, llámenos. ¿Qué número, niño? 618-4700. Mientras esperamos la conferencia de Víctor Villar, cierto es lo que dice niño Denis, le decimos que llamen y nosotros mismos pero no le damos para el precio. Tiene razón, Denis. El pacto no se puede romper, igual le sigo siempre de no, pero que llamen, que no manden siquiera la EMA. Ya le dije ya como el tema acá, 80, dice Denis 70, yo digo que supera el 80 entre Cerro, Olimpia Cerro. En global digo, hincha, no digo convocatoria, hinchada, no digo cancha, 90, la hinchada. En 90 inclusive, después a partir de ese 90%. Sí, eso yo le dije a Humberto, 85, 90 le dije, para vos solamente existe en Cerro, Olimpia Cerro, me digo, porque a Guaraní le tocó. Yo quiero que vos hagas la encuesta. ¿Cómo?
Yo quiero que vos hagas la encuesta. ¿Y qué va a hacer con la encuesta? ¿Qué pasa? Más menos 2% del teléfono es exacto. ¿Cómo? Más menos 2% del teléfono es exacto. Marcelo Recanati. Gracias, Arturo. No, por favor, Marcelo Recanati. Hola. Hola. Arturo. Sí. Hay que hablar del cerro también. Hay que hablar también del cerro. No, también no. No me rompa la bola. No puedo decir también. Hay que hablar de Cerro. Hola. Hola, Arturo. Sí. No puedo. ¿Qué, Pío? Deja de hacerte de loco, deja el güere. El güere es lo que tu cerebro ya no te responde, nada. Deja el güere. ¿Qué es lo que es güere? No sé. Ah, eso. A la puta. Hola. ¿Quién es? De Cerro. No agarra. No, la audiencia no agarra, mío, loca la audiencia. Hola. Hola. Señora. ¿Qué tal, don Arturo? Bien, señora. Yo soy cerrista, Arturo. Sí, señora. Te cuento que cuando hablan de Olimpia yo les cambio. Espera un ratito, señora. Espera. ¿Cómo te llamas? Fanny es mi nombre, Arturo. ¿Cómo? Fanny. Fanny. ¿Puedo comprender? Todos los días les escucho. Espera, Fanny. No pierda la paciencia. No sea como yo que pierde la paciencia con facilidad. Y ayer no les escuché por eso. Porque todo Esa era tu pregunta. Todo era Olimpia. Sí, yo ya sabía que iban a hablar de ellos, entonces directamente cambié. Ahora, hay algo, Fanny. El Olimpia venía una gran clasificación. No importa. Fanny. Con 10 minutos ya es suficiente. ¿Cómo? Con 10 minutos es suficiente. Ya. Chiras. Sobre Fanny. Sí. Y en toda tu vida sos así tajante. Con Cerro sí. Cuando se trata de Cerro sí. Sos inflexible. ¿Cerro o cerro? Cerro. ¿Qué Estoy casada con un olimpista, pero igual. Decime tus amores a Cerro. ¿Por qué le querés tanto a Cerro, Fanny? Mi mamá era cerrista. Sí. Y ella me dejó eso. Me heredó la pasión. Y cuando Hablar de copas y me van a hablar de mil cosas, pero no te puedes imaginar. Yo te escucho solamente para enterarme de todo lo que pasa con Cerro. Muy bien. No importa. Chao, Fanny, gracias por tu tiempo, muy amable. No hables más tanto tiempo de ellos, Arturo. Bueno, Fanny. Y vamos a ir con Fanny. Conferencia de prensa, Víctor. Guillermo Barrotes Canito. Pasa primero en la lista. Silva, de Puebla, Roberto Fernández, de Botafogo, Ángel González, de Porto, Santiago Rojas, de Nacional. Los defensores Gustavo Gómez, de Palmeiras, Robert Rojas, de River, Luis Zárate, de Olimpia, Alberto Espínola, de Cerro, Junior Alonso, de Mineiro, Fabián Balbuena, Dinamo, de Moscú, Omar Alderete, de Valencia, Riveros, de Brondri. Los mediocampistas son Richard Sánchez, de América, Andrés Cuba, de Nines, Marcos Gómez, de Olimpia, Florentín, de Vélez Arfiel, Richard Ortiz, de Olimpia, Matías Villasanti, de Gremio, José Colman, de Guaraní, Oscar Romero, de Boca Juniors, Matías Galarza, de Vasco da Gama, Miguel Almirón, de Newcastle, Jesús Medina, de SSK. Delanteros Sebastián Ferreira, de Houston, Ángel Romero, Cruz Azul, Julio Enciso, Libertad, Robert Morales, de Cerro Porteño. A esto le quiero agregar que si Hugo Martínez, de Libertad, hubiera estado en condiciones de ser citado, iba a ser citado porque lo venía haciendo muy bien, venía en nivel de selección, deseamos una pronta recuperación y esperemos tenerlo pronto con nosotros. También me gustaría decirles que una vez que terminó el partido en Brasil, nosotros hablamos con los jugadores acerca de la situación que nos tocaba vivir y que teníamos que tener mucha humildad de recibir el presente y poder empezar a pensar en todo lo que había pasado y hacer un análisis para ver qué es lo que nosotros tenemos que mejorar y cómo, y empezar a construir a partir de estos dos partidos, que son los últimos dos partidos de eliminatoria, empezar a construir y desarrollar jugadores para tener una selección firme, fuerte, que tenga dos objetivos principales, que son la Copa América del 24 y el Mundial del 26. Pero a partir de este partido con Ecuador se empieza a construir la selección de Paraguay.
Lo más importante que hay a partir de ahora hacia el futuro es la selección de Paraguay. No hay nada más importante que eso. Tenemos que construir un equipo fuerte y sólido. Y los ojos de los técnicos de la selección es lo mismo el campeonato local que los jugadores que están en el extranjero. Tan importante es el nivel y que jueguen los que están afuera como los que están adentro. De acá en más vamos a construir un equipo firme y fuerte para poder estar o poder poner de pie a la selección paraguaya. Más adelante seguramente con Justo les vamos a dar una conferencia donde vamos a informar después de estos dos partidos cómo se va a desarrollar el año de la selección paraguaya en cuanto a los partidos amistosos y en cuanto a cuál es la idea. ¿Quiénes son los partidos amistosos? Ellos ya están casi todos arreglados, son 7 partidos que vamos a jugar después de estos 2 partidos eliminatorios hasta diciembre. Y así que eso es lo que les puedo decir hasta hoy. Más adelante con Justo le vamos a dar la información acerca de todo el año de la selección paraguaya. Pasamos a la ronda de preguntas. Pedro Torres, de Tivo Sports. Guillermo venía aquí a Sofía, un partido de noticias. Les quiero consultar puntualmente sobre este llamado. Llamar futbolistas el plano local. ¿Directamente es la idea que jueguen o que vayan a hacer grupo? Porque ha pasado que gente del plano local, cuando aún estábamos en carrera por el mundial, evidentemente, ha ido pero no ha tenido minutos. Y me gustaría hacerle otra pregunta después. Mira, seguramente va a haber jugadores que los citamos porque van a tener minutos y van a jugar, y hay otros que los queremos tener cerca y ver y comprobar más allá de nuestro análisis que podemos hacer viendo un partido de fútbol. Comprobar más allá de nuestro análisis que podemos hacer viendo un partido de fútbol. Pero empieza una construcción nueva con quizá algunos jugadores nuevos, pero también consideramos que hay otros que no han venido, que nosotros en estos 4 partidos que pasamos vimos lo que son, lo que nos pueden dar, y quizá estos 2 partidos nos pueden dar la visión de otros jugadores, lo cual no descarta a aquellos que jugaron en otros partidos, pero las 2 cosas que vos me preguntás pueden ser para tenerlos, para conocerlos, y otro para tener minutos. Me tocaba preguntarle el otro día al presidente por la cuestión que se planteó, fue de público conocimiento, él comentó que charló con usted, él manifestó que es invariable la planificación de la selección nacional, se dé o no su alejamiento de la asociación. Hoy usted menciona una nueva construcción, evidentemente mirando al siguiente proceso mundialista. Eso queda así, de esa manera, no hay ningún vínculo entre lo que pase dirigencialmente con lo que usted haga. Yo te puedo hablar de lo deportivo, de lo político sé poco. Estoy muy agradecido a Robert Harrison la posibilidad y a toda su comisión directiva de darme la posibilidad de trabajar, pero puedo hablar poco de la política. Sí te lo puedo hablar de lo deportivo, lo que son estos 2 partidos. Te reitero, con Justo dentro de 15, 20 días vamos a hacer una conferencia, informar cómo va a ser todo el año de la selección paraguaya, pero de la política poco. Víctor Villalba, Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, 1080 AM. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. 2 consultas. Primero, sobre Gatito Fernández. En Brasil se habla de la posibilidad que Botafogo estaba negociando con la APF la posibilidad de no convocarlo porque tiene partidos decisivos en el torneo Carioca. ¿Eso está descartado? ¿Él va a estar en la selección o todavía se sigue hablando? Y lo segundo, insistió mucho con el tema de la construcción nueva de la selección. Y hay 2 nombres por los cuales ya le preguntamos en el pasado y que no están de vuelta. Derly González y Lorenzo Melarejo. Futbolísticamente no tiene explicación, pero tiene que ver con el compromiso, lo mismo que usted citaba la vez pasada. ¿Eso ya es caso cerrado? ¿Ellos no van a ser tenidos en cuenta? Vayamos de a poco. Lo que me preguntabas del Gatito Fernández, como te dije recién, no hay nada más importante que la selección paraguaya para nosotros. Y respetar el reglamento. Todo jugador que quiera estar en nuestra selección tiene que respetar el reglamento y tiene que poner por encima de todo nuestra selección. Yo hablé con Roberto va a venir, y eso es tanto para él como para cualquier otro jugador. No hay nada más importante que la selección. Respetamos los tiempos, no los citamos cuando no es fecha FIFA. Cuando es fecha FIFA es la selección a muerte. La selección a muerte.
los 15, 20 días, lo que diga el reglamento, con nosotros y a morir con nosotros. Con respecto a los otros jugadores, todos los jugadores de Paraguay pueden ser citados. Vamos a construir un equipo fuerte y sólido, cualquiera sean los nombres. Derlis, Melgarejo o cualquier otro. Consideramos a todos. Compromiso, profesionalidad y poner primero la selección es fundamental para nosotros. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. Gracias. Estamos en directo, profe, para Radio 1 de Marzo, para Mega TV también, profe. Con lo que estás diciendo, y prosiguiendo un poquito con la pregunta del colega, también se puede decir, por más que usted dice que todos los jugadores paraguayos tienen posibilidad, pero ¿se habrá terminado algún ciclo de algunos jugadores ya con esta eliminación que nos toca vivir en este momento para futuro, digo, y mencionando otra vez la construcción que usted dice? Un momentito y le quiero sumar otra pregunta. La construcción que usted dice de este nuevo equipo albirrojo, profe, ¿puede responder y después le hago la segunda pregunta? No te entendí la última pregunta. Sí, que usted menciona mucho lo que es la construcción de un nuevo equipo. Con esto también nosotros podemos interpretar que se terminaron ciclos de algunos jugadores con la selección. No, concretamente. No. La verdad que uno estando en esta posición no le puede cerrar la puerta a nadie que quiera sumar. Hay que aprovechar los momentos. A veces vos citás un jugador que está pasando un gran momento, pero tampoco sabés si te va a poder llegar a la Copa América o al Mundial, pero hay que aprovechar los momentos. Y quizá esos jugadores hoy no estén en buen nivel a los que vos te referís y de repente cambian su presente y suman a la selección y construyen y ayudan a quizá a los más jóvenes a poder desarrollarse y dar consejos y estar encima en un momento donde nosotros lo necesitemos. No le cierro la puerta a nadie, hay que aprovechar momentos y obviamente hay que ir con una ideología, ir creciendo partido tras partido. Por eso es muy importante, más allá de estos 2 partidos de eliminatoria, los 7 partidos que vamos a jugar en fecha FIFA durante este año para poder armar lo que nosotros queremos. Y la otra pregunta, habló usted de 7 amistosos que ya tiene planeado, bueno, va a dar más detalles con Justo, mencionó usted. Ahora, en cuanto a su equipo, no precisamente su equipo técnico, sino que su entorno, logística o alguna otra cuestión, ¿habrá algún cambio ya de aquí en adelante en su planificación, en su cuerpo técnico, repito, o en su parte logística para ir sumando también, profe? No, ningún cambio. No. ¿Siempre siguen los mismos? Estamos los mismos, sí. Ok, profe, gracias. Johnny González, de Radio ABC Cardinal. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Le quiero hacer una consulta sobre ciertas cuestiones de futbolistas paraguayos en el exterior. Sabemos, mayoría de las selecciones con futbolistas en ligas top, en este caso. El hecho de no tener jugadores en esas ligas, ¿cómo toma usted? Porque aquí se juega su prestigio como técnico, como cuerpo técnico, de no tener jugadores en un nivel alto, en un torneo de nivel alto, Guillermo. Bueno, considero que lo primero que tenemos que hacer es lograr armar un equipo, tener un equipo, que el equipo trate de solucionar todos estos problemas que podemos llegar a tener de no tener jugadores en equipos grandes de Europa jugando. Tenemos que armar un equipo. Considero que es un paso muy importante armar el equipo y tener una base de jugadores que, más allá de que estén jugando en esos equipos como los tienen los demás equipos de Sudamérica, poder competir contra ellos. Pero será cuestión nuestra de preparar a nuestros jugadores para enfrentar a esos equipos que tienen esos jugadores en esos equipos. Kevin Ledesma, Radio 1 y Canal 3. Buen día, profe. Estamos en directo para Deportes 1, Radio 1. Usted habló al inicio de la conferencia la cuestión de que les dio el mensaje después del partido contra Brasil al plantel de futbolistas. Ellos entendieron el mensaje que usted quiso brindar, porque también en ciertas partes de las eliminatorias sus jugadores, sus futbolistas, como que no aceptaban la crítica hacia su rendimiento propio dentro del seleccionado. ¿Ellos captaron el mensaje que usted le quiso dar después del partido contra Brasil? Yo no puedo hablar de lo que pasó antes
de llegar a la selección paraguaya. Puedo hablar de lo que a mí me tocó vivir, esos 4 partidos creo que fueron para mí como entrenador muy buenos en cuanto a la experiencia y en cuanto a qué hacer en el futuro para no repetir esta situación de no ir al Mundial. Puedo hablar de mi presente, puedo hablar de lo que yo tuve con los jugadores. Yo entiendo y vi que el jugador entendió la situación, que le golpeó el presente, estar fuera del Mundial. Y quizás considerando la situación, uno puede empezar a mejorar y puede empezar a construir si es consciente de su situación. Y encontré jugadores, fundamentalmente jugadores grandes, que han jugado en Europa y demás, que hemos hablado posterior al partido, los he encontrado que han recibido esa situación de una manera muy madura y con ganas de construir un equipo que pueda estar en el próximo Mundial y que pueda hacer un gran papel en la próxima Copa América. Denis Barrios, Mega TV. Profesor, ¿qué tal? 2 preguntas también tengo. La primera ya en lo que tiene que ver con el combo. ¿Cómo analiza y compara los equipos de Ecuador y de Perú para armar el equipo con varios cambios o pocos cambios? Eso es lo primero. Y lo segundo, si bien ya habló con los jugadores después de la eliminación con Brasil, ¿cómo se encara hablar con los nuevos, que son muy jóvenes, para poder afrontar este nuevo proceso y ya de esta forma ya eliminados? Bueno, el partido con Ecuador y con Perú son 2 partidos que vamos a jugar con 2 equipos que se van a jugar la clasificación. Son equipos que Ecuador con un punto le alcanza le va a alcanzar para su objetivo, y a Perú con 3 puntos. Uno se imagina que van a ser rivales distintos, uno quizá donde viene a jugar a Paraguay, donde con un punto logra el objetivo, entonces el otro en Perú, hay que ver cuál es su resultado en Uruguay, pero quizá necesite ir para conseguir esos 3 puntos, y los partidos se pueden dar diferentes. Consideramos los jugadores que hay y lo vamos a analizar y vamos a tratar de hablar en la cancha, no hablar acá en conferencia y decir cómo vamos a jugar, porque no le vamos a decir a Ecuador cómo lo vamos a enfrentar, pero consideramos la situación, la coyuntura de cada uno de los dos y vamos a preparar el partido para ganarlo, obviamente, porque empezamos a partir del partido con Ecuador a tratar de construir nuestro equipo. Con respecto, la segunda pregunta era... Sí, que cómo se habló con los nuevos, que son muy jóvenes, porque ya había afirmado que habló con los que... Los jugadores jóvenes o los que tienen pocos partidos, como por ejemplo Julio Enciso, que tienen pocos partidos en la selección. Cada uno de aquellos jugadores jóvenes que están citados a la selección tienen que empezar a entender que cuando vienen a jugar a la selección van a competir contra equipos que tienen sus jugadores en grandes equipos a nivel mundial, y tienen que dar el nivel, tienen que entender que tenemos que empezar a competir de igual a igual contra todos los equipos. Será cuestión mía darle una información táctica, motivarlo, generar expectativa, pero también será cuestión de su trabajo y de su actitud para poder llevar a Paraguay a mejorar. Es una cuestión de madurez que todos tienen que entender el lugar que ocupamos y a dónde queremos ir. Jorge Izquierdo, Universo 970 y Canal Gen. Hola, profe, por aquí, buenas tardes a todos también. 2 consultas también le quiero hacer, profesor. En cuanto a los que no están, jugadores que venían siendo convocados habitualmente, ¿hubo que hablar con ellos, explicarles ciertas razones o no hubo necesidad de eso? Tuvieron que entender que esto ya es un nuevo proceso también y había que probar gente nueva. Y la otra, con respecto, no sé si quiere responder primero, después le hago. No entendí la segunda. No, por eso, quiere responder primero y después le hago la segunda. Con algunos jugadores hablé, porque ameritaba que yo hable, porque los considero que son parte para el futuro. Hay otros jugadores que se tienen que ganar en sus equipos volver a estar acá. Y la otra consulta, hay muchas novedades en esta selección, era algo que quizás se veía venir. El nuevo llamado Richard Ortiz, que hace muchísimo tiempo no era considerado, no estuvo en los partidos anteriores de estas eliminatorias, es una especie de premio también para él. Y con respecto a los chicos jóvenes que son llamados por primera vez, Zárate y Gómez, ¿qué criterio analiza como para que ellos sean convocados, atendiendo que están asomando recién en primera división?
Lo de Richard Ortiz creo que hay que aprovechar los momentos, como lo decía anteriormente. Está en un momento muy bueno, creo que es una pieza clave de esta reacción que tuvo Olimpia contra Fluminense, que no se ve todos los días y que hay que aprovechar el nivel de Cerro, el nivel de Libertad, todas esas cosas hay que aprovecharlas. Con respecto a los chicos, Marcos Gómez y a Zárate, son jugadores que aparecieron, que tienen pocos partidos, pero que han demostrado una madurez como futbolista que los quiero tener al lado y los quiero ver. En la historia del fútbol hay un montón de jugadores que han estado en la selección y todavía no habían jugado en primera división. Mascherano, por ejemplo. Son ejemplos que, bueno, a mí los fui a ver, estuve en la cancha, estuve el domingo en Cerro y en los partidos anteriores. Los quiero ver, los quiero tener al lado. Última consulta, John Walter Ferrari, diario El Independiente. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto implica ser juez en este último combo en cuanto a la planificación que está mencionando, teniendo en cuenta los nombres que está llamando, muchos juveniles? Más que nada para saber si podría tener esa posibilidad de ver un equipo más alternativo que los que acostumbramos a ver o lo que se acostumbró a ver en toda la eliminatoria, hablando de ese futuro. Y por otra parte, ¿cuánto significa convocar a jugadores que recién mencionó como Richard Ortiz por su presente para un proyecto a futuro? Con respecto a la última pregunta, hay muchos jugadores de experiencia y de trayectoria que pueden ayudar a desarrollar a los más jóvenes y que mientras estén jugando pueden participar de la selección de Paraguay. Anthony Silva tiene 37 años y en la actualidad es el mejor arquero de la Liga Mexicana. Así que mientras nosotros consideremos que lo deportivo pueden ayudar a construir, pueden ayudar a ser mejores, pueden aportar cosas a la selección, van a ser citados, más allá de la edad. Con respecto al otro, todos deben entender la coyuntura nuestra. Como vos decís, quizá le vamos a dar minutos a algunos jugadores que anteriormente no lo han tenido. Pero eso no significa que nosotros vamos a tratar de darle minutos a jugadores y a ver qué pasa. Vamos a plantarnos a jugar contra Ecuador y contra Perú, a ganarles. Vamos a tratar de tener un plan para poder llevar adelante y para poder tratar de ganarle a Ecuador y a Perú. Después estará en nosotros poder imponernos, pero nosotros no vamos a hacer cosas siendo indiferente del resultado. Agradecemos al profesor Guillermo Barros que Así termina la conferencia de Guillermo Barros Esqueloto. 8 nombres convocados al plano local: Santiago Rojas, Luis Zárate, Alberto Espínola, Marcos Gómez, Richard Ortiz, Josué Colmán, Julio Enciso, Robert Morales. A ver si le podemos quitar algunas palabras a Justo Villar. ¿Van por Dubái? Tenemos distintos, sí, algunos por Dubái, sí, algunos por Turquía, sí. Estos 7 partidos que anunció serían partidos aquí en... Cuando tengamos concretados, tenemos posibilidades de lugares más lejos, otros más cercanos, pero también con seguramente equipos locales que vamos a tratar de congeniar con los torneos nacionales e internacionales que tienen los equipos, porque eso es muy importante para también que los jugadores se vayan apoyando. ¿La idea y prioridad es que sean ante selecciones mundialistas de estos partidos? No, nosotros tenemos que jugar, obviamente que tenemos que jugar con selecciones, no con clubes, pero sí vamos a tratar de jugar con los mejores que podamos. ¿No se descarta que haya algún partido aquí en Paraguay? Sí, claro. Así, Justo Villar, antes de que ingrese a la oficina, pasa que Guillermo Barros Esqueloto confirmó que 7 partidos va a jugar la Roja amistosos después de este combo. Eso implica el mes de junio, septiembre y octubre, y se están buscando las posibilidades tanto organizar probablemente partidos aquí en Paraguay, algunos cercanos, algunos lejanos. Se está analizando esa alternativa, pero dentro de la planificación está el tema de jugar 7 partidos. Repasamos entonces los 8 jugadores que completan la nómina de la Roja, los locales que fueron anunciados hoy: Santiago Rojas, arquero de Nacional; Luis Zárate, defensor de Olimpia; Alberto Espínola, defensor de Cerro Porteño; Marcos Gómez y Richard Ortiz de Olimpia; Josué Colmán de Guaraní; Julio Enciso de Libertad y Robert Morales de Cerro Porteño. Entre los puntos más importantes de la conferencia, resalto una vez más el mensaje de Barros Esqueloto, claro para los jugadores, que la prioridad absoluta
es la selección, que el llamado a la selección es lo más importante. Eso descarta, por ejemplo, que Gatito sea liberado por pedido de Botafogo, porque el club brasileño estaba realizando la gestión ante APF para poder tenerlo en semifinales del torneo Carioca. Él dijo que está dentro del reglamento y va a cumplir con su presencia aquí en Paraguay para el combo de eliminatorias. Y resaltó una vez más el compromiso, las ganas de jugar por la selección y la voluntad que deben tener los jugadores a la hora de ser llamados a la selección albirroja. Repitió más de una vez el tema de la construcción nueva que se viene a partir de ahora, que eso implica que de estos nombres locales es probable que algunos tengan chances de jugar, de tener más minutos ante Ecuador y Perú, y otros simplemente vengan para ser más observados de cerca en el próximo combo, Arturo. Uno va a venir para acá porque tenemos estamos llamados por el tema del porcentaje. Perfecto, Arturo. Eso por un lado. Y por el otro, yo soy técnico de la selección nacional. ¿Por qué no están Derli y Melgarejo? Porque tuvieron una posición contraria al objetivo y los propósitos que quiere una selección. Ese tiene ese barro que el otro. Le llamó Berizzo 2 veces. Y le dijo, pensarlo la segunda vez, le dijo, ya pensé, no voy. Derli dijo públicamente, me estoy metido más en Olimpia que en la selección por un tema de elección. Pero dicho, quedó divagando eso. Y sí, Arturo, pasa que al final el resumen que todos los jugadores supuestamente siguen siendo observados y que todos van a seguir teniendo chances. Pero en esa respuesta yo creo que en la de Gatito, porque le hice la la liberación de Gatito y Gabriel González Melgarejo, me parece que aprovechó como para dejar en claro una vez el mensaje que para el jugador lo más importante tiene que ser la selección. Pero perdón, para eso es para morir a cabeza. Eso es para él. Eso es para Barro de Queloto. Lo que necesitamos es explicación clara de por qué no están Derli y Lorenzo. Yo entiendo el mensaje, lo que vos quieras, porque le llamó. Acá me parece que tiene que haber sinceramiento, pero no lo va a llamar más ninguno de los dos mientras esté técnico, Víctor. Y no, Arturo, porque siendo sincero, me parece a mí, y creo que coincidirán allí varios de los compañeros, explicación futbolística para la ausencia de ellos en un momento de reconstrucción no hay. No es que no hay, Víctor, pero tiene que, por respeto a la afición deportiva. Guillermo Barros Esqueloto. Pasa que se nota que no lo quiere decir directamente y como que tira mensajes entre líneas como para poder interpretar por qué no están. Yo estoy de acuerdo con vos que tiró mensajes, yo también puedo tirar mensajes. Es una cuestión extradeportiva, por eso no están estos jugadores. Bueno, después volvemos, Víctor, te vamos a llamar el tema porcentaje. Gracias, Víctor. Lo que ocurre es que, si él dice a partir de ahora, porque usó la palabra, le pedimos a él lo justo de Villar, que aclare y que diga, que explique. Si van a empezar algo nuevo. Y si Derli González no está, ya no está conmigo, puede decir. Claro. Y puede decir, Lorenzo Melgarejo tampoco está conmigo. Yo le voy a contar lo que pasó, puede decir. Pero todo es maquillado, pues. Sí. O si no, ¿cómo se explica que no esté Derli González y Lorenzo Melgarejo? Futbolísticamente no hay explicación. No, es que futbolísticamente nomás lo estamos hablando, Pancho. Porque pudieron, explicando los otros casos, decía momento lo de Richard Ortiz. Claro. Y el momento de Derlis. Es que también siempre deja abiertas las puertas para todos los jugadores, dice. Pero y en este caso vamos a ser sinceros, Verso es lo que dijo. O sea, no, Verso. Estoy de acuerdo con vos, no explica. Tiene que interpretarse lo que quiere. Para algunos sí es momento, en el caso de Richard, para justificar lo suyo, pero no justifica lo otro porque lo otro también está momento. Si no le quiere a Derli González, no nos gusta su actitud. Acá hemos hablado con Gusto Villar, que es de selección. Ellos no son parte de este proceso. Algo pasó y en algún momento le llamamos al jugador y se negaron. Que cuenten, si pensamos en el futuro. Porque por los corrillos también pasan. Voy a decir lo que me pasaron. En que en principio los dos jugadores también se negaron ya. Una vez que se les había llamado, no, ya no queremos ir. Bueno, y si dijeron eso, que comenten. Pero eso lo dijo Berizzo públicamente, que habló con Lorenzo. Después nosotros nos enteramos que Lorenzo, después le llamó un viernes, le llamó un lunes y le dijo, pensalo. Pensó Lorenzo y le dijo no. ¿Y saben por qué a Lorenzo Melgarejo le dijo no? Porque contra Ecuador jugó 5 minutos. Y contra los siguientes partidos lo tuvo ni en el banco. Y tiene razón. Y tiene razón Lorenzo Melgarejo. Ni en el banco estuvo. ¿Para qué me vas a llamar? ¿Para qué me vas a llamar si me pusiste 5 minutos y ni siquiera estoy en el banco? Y entonces se contradice cuando dice que en el fútbol paraguayo van a estar los mejores. Derli González no puede quedar fuera. Si él dice, esto es lo mejor del fútbol paraguayo, no puede dejarlo de él fuera. Eso es mentira. Al igual le va a pasar ahora a este chico Galarza.
Lo trae, ojalá que le ponga titular. No, Ojalá. No, le trae de paseo. Le traen para Rose. A él le va a tener a galarse para después. Esto es una ¿para qué le adaptación. traen? No están, si vamos por momento, no está Alexis Duarte, Sí. el propio Saúl Salcedo y Roberto Fernández de Guaraní. ¿Cómo te va, Blas? Bien, Arturo, ¿cómo estamos? Y tratando de entenderle a lo inentendible. Yo no entiendo, ¿sabés que Lorenzo quedó fuera de la selección mientras te va de Queloto? Sí. Esa es la lectura que le das. ¿Cómo? No te entendí. Estamos con el papá de Lorenzo Melgarejo, don Blas. Me extrañan dos ausencias a mí, categóricamente. Derly González y Lorenzo Melgarejo, por lo futbolístico. Por lo visto, a Derlis y a Lorenzo lo dejaron fuera por otras razones. Eso es categórico. Todos pensamos así, no solamente nosotros. Yo como papá pienso la misma cosa, porque no porque soy el papá tengo que salir a favor de él, siendo que en su momento si por ahí no rinde, pero él rindió, demostró su categoría. Tanto acá como en Europa nadie le ha regalado 9 años por ahí y vino acá. Todos pensamos de que, o sea, que todos vieron acá en cuestiones, acá familiarmente hablando, de que le iban a llamar, pero no sé, yo te había dicho, Arturo, en un momento dado de que este tema es un poco, vamos a ver si con la nueva dirigencia que el día de mañana pueda llegar a la APF, porque voy a repetir una vez más, el jugador es un ser humano, en un momento dado se habrá equivocado, habrá dicho cosas que a lo mejor no le gustó, pero es cuestión de hablar, sentarnos y dialogar yo creo que al jugador también se lo tiene que tratar de esa forma, no porque son dirigentes, no porque es un técnico que se le tiene que cerrar la puerta al jugador, digo yo, porque Benny está en un momento espectacular, más que bien, y Lorenzo también, bien le podría dar una manita a la selección. Claro, se entiende, y Blas, papá de Lorenzo, cuando le dice de Berizzo, no le dijo Lorenzo, le dijo pensarlo y después le llama, y se mantiene en su posición Lorenzo, tiene que ver con la convocatoria en el Diore. Contra Ecuador jugó creo que 15 o 7 minutos, 10-15, y el segundo llamado estuvo ni en el banco los 2 partidos siguientes. Y sí, así mismo pasó. Y para más, porque estuvo, a mí me comentó como que soy su papá, me había comentado que se puso nervioso porque no le dejó fuera de la banca contra Colombia, y la misma cosa sucedió contra Venezuela. Entonces se fue, estaba nervioso ahí arriba mirando el partido, y al día siguiente se fue a entrenar en su club y se lesionó, y ya tuvo que perder el partido en Brasil contra Bragantino, algo así creo que sí. Y el primer partido fue clave para la eliminación de Libertad de la Copa Sudamericana. Entonces, todas esas cuestiones también, a lo mejor, ¿para qué le van a llevar si es que no le van a utilizar? Dijo él, le habrá dicho, al técnico o a no sé a quién, pero es así, lastimosamente. Si esto ocurrió, eso, Arturo, eso es lo que yo digo. Ahora viene Barros Esqueloto, es un técnico joven, si él maneja la selección realmente, o la convocatoria como se debe, tiene que llamarlo a Derly o a Lorenzo, los dos, y sentarse y hablar y curar las heridas, porque tampoco se le puede castigar a la selección, al jugador todo el tiempo, es cuestión de hablar y listo. ¿Cuántos jugadores en su momento había dicho, mientras que esté este técnico, yo no me voy más a la selección? Y igual después se le cambió el técnico y se le tuvo que llamar de vuelta. Son cuestiones muy que se pueden solucionar. Me parece que acá hay gente tan exquisita que no pueden solucionar el problema. De acuerdo con vos, porque esta compañera una nueva etapa de la selección. Lo que arrastra Lorenzo
y lo que arrastra de él es del cuerpo técnico anterior, Blas. Y sí, por eso mismo digo, de que viene otro cuerpo técnico y nosotros pensábamos que podrían solucionar el problema, si es que en algún momento hubo. Claro, lo que Porque dice no, que... no quiero pensar que sea Villar, porque Villar es una excelente persona, como profesional, como persona me parece que Lorenzo principalmente siempre habló muy bien de él, y no sé de dónde viene esto, capaz que el presidente, digo yo. Claro, suposiciones no podemos entrar porque son suposiciones, hay un gerente de selección. Acuerdo con vos, si hubo un error de Lorenzo, si hubo un error de Derlis, en el tema, no, ahora me voy a dedicar a Olimpia porque la selección no me llamaron, lo ideal es lo que vos decís, Justo Villar, Barros de Queloto y los muchachos, diciéndole en la cara, porque el técnico, lo otro ya fue pasado, Blas. Y así debería manejarse, claro. No podemos estar enojados todo el tiempo. Las equivocaciones pueden ocurrir ahora, mañana, y van a ocurrir siempre. Pero el jugador es jugador de fútbol, en caliente puede decir cosas que por ejemplo, yo digo que Barbosa la vez pasada reaccionó, y yo estoy seguro de que al rato ya se habrá arrepentido de lo que hizo y que le costó un montón de subvenciones. Así es el jugador de fútbol. Se dice y hace las cosas en caliente, muchas veces porque tienen temperamento, porque es un ser humano que tiene sentimientos, y los sentimientos muchas veces se expresan de una forma, no todos podemos callarnos o tragarse todo, ¿verdad? Y Lorenzo en su momento se habrá equivocado, pero ahora hay un cuerpo técnico nuevo, si queremos llegar lejos. Blas, discúlpame la interrupción. Te hago una pregunta. ¿Con Barros de Queloto le volvieron a hablar alguna vez a tu hijo Lorenzo o no? No, creo que no. Bueno, ahí está. Si Lorenzo se mantiene en su posición, cambia, porque entonces va a tener el mismo criterio que el técnico anterior. Y sabemos las razones. La hizo Lorenzo, no se fue porque no quiso, le llamó Berizzo 2 veces, dijo no me voy, Pensalo le dijo que no, y lo de Derlis porque dijo Olimpia que no le llamó, ni nadie de la selección. El dime y direte, esto es. Y estoy de acuerdo con vos, charlar, hablar, pero no descartar a la selección a Lorenzo y a Derlis. No son actos de esa indisciplina, no quiero la selección. Me parece que mucho, demasiado ya. Chao, Blas, gracias por tu tiempo. Chao, Arturo, y cuando guste, muchas gracias. Blas Melgarejo. Más claro imposible el padre de... No, dice en caliente, pues, Caliente, y claro, le dijo, claro, y es ¿no? momento de curar las heridas. Acá nadie le está defendiendo la posición de Lorenzo, ni somos su abogado defensor, ni de Derlis. Pero se ocurrió lo que ocurrió, que es público. Lo de Berizzo es público, que le dijo pensarlo. Lo dijo Berizzo, que le llamó una vez, está en la conferencia, ¿se acuerdan? Sí. Y después le vuelve a llamar y le dice a Lorenzo, no, me mantengo fuera. Y Derlis dice, reunite, hablar. ¿O sobran jugadores acá en el fútbol paraguayo? No, para nada, no sobran nada. Y consta que estamos hablando, jugadores, Berizzo hablando de dos jugadores con pasado en Europa, que todavía tienen mucho que dar. Los dos son jóvenes. Llegan demostrando, dejar de Pancho. reconocerlo de Eli González y Lorenzo de necio. Salvo que sea otra cosa ya. Por eso le digo que expliquen. Que expliquen, van a empezar de nuevo. como que saben por qué, por esto y por esto. Y ya está. Y ya está. Claro. ¿Guste o no guste? Gusta o no gusta. Esta fue la reacción de Lorenzo y esta fue la reacción de Derlis González. Porque es de necio no aceptar las condiciones de uno y otro. Vos le ponés a Derlis y a Lorenzo Melgarejo a otro nivel la selección. Sí, otro nivel, totalmente. Hoy, ¿cómo están jugando a otro nivel? Y no, pero hoy no más luego, los jugadores que son buscados por su momento, no por su pasado. No Sí, sé, pero será, mira no, que no tuvimos sé si a mí casos me donde- calientan nomás. Sí, hay varios Que hay muchos que jugaron con la sede. Es del pasado también. Te puedo citar Debería alguno ser que con, está claro, debería el ser con presente, presente. claro. Este Juan Carlos Rojas fanático no puede entrar al aire, pero dele a la selección. No, Enio por el gol de... Acá ya está el cerrismo contra el olimpismo. No. Y eso hay que descartar. El cerrista no le puede ver a un jugador olimpista y olimpista al cerrista. Eso es, me hace acordar en la época vieja, cuando se practicaba en el Defensores del Chaco. Y sigan los perros, la silla verde del Defensor, esa guailla. Y se sentaban ahí, tiraban la pierna, tomaban tereré y le mandaban a la puta a los jugadores, escuchaban todo en la práctica.
Cambiemos el concepto de que en las selecciones cerrista para cerrista, el olimpista para olimpista. Si el Olimpia le ganó a Cerro en la olla, el problema es Cerro, no de Olimpia. ¿Qué culpa Así tiene? Hicimos un Y programa si de Deli eso González otra le vez. hace el gol, le hace. Anda que le pregunta a Rivero por qué le hizo el gol. No, por eso se debe No, dejar de reconocer. Juan Carlos dijo que tu papá fue un crack, Juan Carlos Roca, que jugó incluso refuerzo de Olimpia cuando vino Santos. ¿A qué estamos hablando? Juan Carlos Roca, el papá, jugó un cero, un brillante puntero Si derecho. vamos a hacerlo, estamos aplaudiendo lo de Morales, la convocatoria de Morales, por ejemplo. Claro. Y estamos pidiendo explicación de por qué no fue Duarte Y convocado. y si no está, uno o los otros que le diga. Dice el doctor Capello, Morales, Derli y Lorenzo deben estar en la selección. Morales está. Morales está. Pero acá lo que no se tiene que mezclar, me hace acordar al pasado. Che. No quiero más acordarme del pasado. Niño, te voy a contar. Vos te ibas al defensor a puerta abierta por la práctica. Eran otro tiempo, no es como ahora. Que tenés que poner todo un documento, sacar y ahí whatsappeando o lo que sea. Y vos te ibas al defensor y practicabas la selección a las 4 o 5 de la tarde, no hacía este calor. Los perros llevaban tereré, cruzaban la pierna, no laburaban. Y el hincha de Cerro le mandaba la puta al jugador de Olimpia que estaba en la cancha y viceversa. No había esto de ahora que se tienen donde practicar. Sí. Eran el defensores del Chaco la práctica, a puertas abiertas. Todo el mundo miraba la práctica. Eran otro momento. ¿Qué años, señor, para recordar? ¿Qué años son más o menos? 70, 72, 74, 80. Nosotros nos íbamos a practicar y a ver la práctica. Clarito que a puerta abierta, por ejemplo, en el 79 en la Copa América. Yo me hago cargo. Clarito, te estoy diciendo incluso el año. Cuando Paraguay logra el título en el 79. Pero la puta Micha Cerrita cree que es un jugador nomás y el olimpista que es un jugador. Estamos muertos. Así es. Y no defendemos lo que Sí, es realmente importante de la selección. él no tiene la culpa que Olimpia le haya ganado Cerro en su olla. ¿Qué culpa tiene el jugador de Olimpia? Que Arce se preocupó y ahora cambia y ahora va a poner a Pili de Mota titular. No debíamos. Y vení a dirigir el programa entonces si no debíamos. Contigo, Luis. Carga Supra 95 aditivada al verdadero combustible con los 95 octanos que tu vehículo necesita, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco SRL. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacepas y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontrarlos en Checomer y su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. Llega el festival más grande del país. Si sos socio del Club M del Shopping Mariscal, tenés descuentos exclusivos del 15% en tus entradas del Asunciónico. Canjea tus puntos acumulados por compras en el Club M y balcones de informes. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Y en la APF tú tienes los huevos necesarios. Yo me hago cargo, en el buen sentido, sin ser peyorativo ni ofender. Que digan, a través si quieren de un comunicado, lo que nos dijo Barro de Queloto. No lo vamos a llamar a Derlis, ni lo vamos a llamar a Lorenzo Melgarejo. O si no, no hay ninguna explicación. Si quedan 2 partidos y ya no hay más. Claro, si ahora no lo llama... Ya no lo llama más, Y así Pancho. empezamos luego ya, imagínate, nos ¿Con espera qué? otra eliminación. Y Claro, así y empezamos con esa poco influencia, claro. digo, con Poco esta claro. influencia de- Pero esto tiene que decirle a Barro de Queloto. Aparte, no se sabe si Barro de Queloto va a ser el técnico de la selección. Disculpame. Chuleó la pregunta ahí que le hizo No, un no, periodista. pero eso, el que puede responder a Justo Villar si quería, como gerente. Si quiere hacerlo. Pero cuando venga el nuevo presidente de la APF, puede tener otra idea distinta. Y puede ser otro técnico. ¿Quién te dijo que va a ser Barro Queloto? ¿Me puede firmar una escribanía o que va a ser Barro Queloto? No. ¿Y después? ¿Me puede firmar una escribanía que va a ser vos? No. No sabemos quién va a ser. No. El nuevo presidente de la APF, con toda la potestad, como tuvo Carrizo, tiene decirle al comité ejecutivo, yo quiero como técnico. ¿Con quién se sienta? ¿Cómo veis la línea de juego que La va a tener? línea de juego que va a Claro, tener. ¿con quién? Pero este fracaso ya está hecho. Eso ya no es ya Obama. Lo que estamos hablando es, como dice Barro Queloto, para el futuro. El problema es que yo le puedo preguntar a los Queloto, ¿y usted asegura a Barro Queloto que va a ser técnico del futuro? ¿Cómo dice usted? ¿Usted asegura que va a ser técnico del futuro? Él te va a decir, Y él te va a decir, contrato. yo estoy trabajando, claro, estoy trabajando ahora. No sé, eso es una cuestión política, como le respondió un colega. Sí. Pero por favor, tiene que aclarar lo de Lorenzo Melgarejo y Derli González. Aparte no es algo que le
que directamente le afectó, es desde el Y proceso desde el anterior. anterior, O sea, ahí es donde... ¿Te acordás de Nelson cierra. Aedo con Tata Martino cuando le dijo Nelson Aedo, vos tenés Gustavito, le dijo Nelson Aedo, los técnicos pasan. yo me voy a salir, ya va a salir. Y después le dijo Tata Martino, si tenemos que rompernos, vamos a rompernos, vamos a hablar los dos. Y así se hubiera solucionado esto. Pero dejarlo a Derly González y Lorenzo Melgarejo, aunque le molesta al hincha de Cerro, Derly González es uno de los mejores delanteros del fútbol paraguayo. Son los mejores. Y Lorenzo Melgarejo de Libertad, los dos le dan pique, temperamento y fuerza. Y después vamos a buscar el gol. Poné, Gustavito. Me acuerdo que alguna vez, y después se superó el tema, fuiste figura capital con el Tata Martino en las eliminatorias mundial, cuando dijiste los técnicos pueden pasar, los jugadores no. ¿Te acordás cuando no te había convocado y después te convoca? Frases de colección. Yo seguiré jugando 10 años más y no sé, no creo que, o sea que no conozco ningún entrenador que haya estado 10 años en una selección, por eso mismo yo creo que no pierdo las esperanzas. Frases de colección. Sí, así mismo, me acuerdo todavía y creo que la charla fue contigo y bueno, son así las enseñanzas que uno va dando porque el trabajo siempre va a tener su fruto, ya sea a corto plazo o a largo. Y cuando eso yo tenía 22 años, cuando no me convocó para la Copa América, y con razón cuando eso, porque no estaba por un buen momento en el Borussia Dortmund, y bueno, después nos cruzamos en una convocatoria en Venezuela, y me acuerdo de la charla con el Tata Martino, que me llamó y me dijo, la próxima vez nos cerramos en una pieza, nos rompemos la nariz, pero salimos y que todo esté bien para la prensa, me dijo. Estas fueron las palabras del Tata cuando eso. Y bueno, de ahí creo que todo lo que trabajamos juntos con el Tata quedó ahí para beneficio de todos nosotros. Hablando se entiende de la gente. Claro, Angelito. Falta Ángel. Hablando se entiende la gente. Y cierto, Pancho, ya dijimos y remarcamos, esto es consecuencia del ciclo anterior. Sí, pero a lo que voy, Arturo, yo iba a entender, o íbamos a entender, mejor el panorama si es que decían, no tuvo un problema con pero ni siquiera un problema de este cuerpo técnico. Porque Quiere decir que no tiene la autoridad. No, tiene la autoridad. El tema es institucional. Ellos tomaron como selección paraguaya, no tomaron como Berizzo. Sí. No, ¿me interpretás? Claro, es la selección. Sí. Es la selección. No el turno es de Berizzo. Puede ocurrir con este y con este. Ellos tomaron como selección nacional, no tomaron como cuerpo técnico. Yo entiendo que los dos se negaron. Esa es el único motivo. Pero que para se negó Lorenzo Melgarejo. Los dos se negaron. No, los dos no. Yo creo que sí. No. Esa es la lectura. La mía es lectura, no información. Lo mío es lectura. Si vos sos jugador y estás pasando un buen Él momento lo mismo, y te llevan lo mismo y no hizo te con ponen alguien. 5 minutos. Alguien le dijo, o le dijo a Robert Harrison o le dijo a Guto Villar. A uno de los dos. ¿Quién le dijo? Y lo que no quiere. Pero Lorenzo Melgarejo en ese partido le dijo, no me convoque en ese partido. Y ya entendieron que es para todos. Y entendieron que es para todos. Pero Derly no. Derly fue. Porque le va a decir, no vas a estar eligiendo. Hoy es la selección. Yo si no soy vas a Richard elegir lo Ortiz anterior. le diría, No, ¿para qué me no, convocan no, ahora no, también? no, Me desgastan al pedo todo partido. Me quedo con mi club, No podés descanso hacer bien. eso, no podés. No Vos sé. sos fresco, mamá, no podés Yo te negarte a la digo selección. nomás. Pero no te Richard, podés negar por la selección. ¿Por qué le convocan ahora a Richard Ortiz? Ocurre Para que jugar a nada. O sea, 2 partidos amistosos prácticamente para Paraguay. Yo, Arturo, hoy en día pienso más en lo que es Olimpia. Las elecciones ahí no quiero ni hablar de eso. Prefiero mentalizarme netamente en lo que es el club, donde creo mucho y bueno, esperemos que podamos ir paso a paso y llegar lo más lejos posible con el club que hoy en día nos da a todos nosotros. Claro, esto es lo que dijo Derly González. ¿Qué nos da, dice? Nos da todo por Olimpia. La pregunta es esta, vos tenés un papel donde me diga a mí, o alguien que hable y que diga, dijo Derly González, no quiero la... Acá lo digo. Y la misma cosa ocurrió con Melgarejo. Cuando le dice pensarlo, le dice Berizzo, dice Melgarejo, ya pensé, no. Porque Berizzo le dijo pensarlo. Y se entiende como una renuncia a la selección. Así se entiende. Lo ideal sería que Barro o que Loto diga, cuando se le hace la conferencia de prensa, ¿saben por qué no lo convocó? Por este motivo. Quiero que sepan. Lo ¿Y ideal. terminó? Lo ideal. Lo ideal. Entonces no andábamos con esto. Y para que sepan también los Estoy de futuros acuerdo jugadores. totalmente con el niño. Lo que pasa es que vos tenés que oficializar eso. Deberían, sí.
Pasó esto, si es, Esto, si es que pasó. O si quieren decir, bueno, se escudan en el famoso código vestuario. No, código vestuario sucedió algo, no podemos decir. No, pero, Y deja ahí. pero No, niño, que diga. no es la primera vez que Para un que sea un jugador mensaje para sale futuros o jugadores puede también. hacer- puede Derly renunciar. González dijo, no quiero más hablar de la selección, dijo. ¿Por qué dijo? Porque no, según Derly después, dijo, no me llamaron a consultar cómo estaba cuando estaba lesionado. Esto tiene una razón de ser. Dijo, y dijo en otro medio, no aquí, dijo que él estaba molesto porque estando lesionado no le llamaron. En una conferencia de Berizzo dijo, no, eso no. No, dijo en otro medio después. No dijo acá. Por eso Berizzo dice, ponerla lo del... Yo, Arturo, hoy en día pienso más en lo que es Olimpia. La selección está ahí, no quiero ni hablar de eso. Prefiero mentalizarme netamente en lo que es el club, donde creo mucho y bueno, esperemos que podamos ir paso a paso y llegar lo más lejos posible con el club que hoy en día nos da a todos nosotros. Mire, yo soy una persona que las cosas privadas las hablo en privado, pero dado de que el futbolista ha hecho una declaración pública, voy a decirle que sus palabras faltan a la verdad. ¿Viste? ¿Por qué dice faltan a la verdad? Porque dijo en la conferencia de prensa de Berizzo que de la selección le llamaron a González. Y acá dijo Derlis que no le llamaron. En otro medio Derlis dice, sí, dice Berizzo que se le llamó. Entonces es palabra contra palabra. Y ahí quedó. Porque dice Derlis, solamente Olimpia me da todo y no la selección. Y después dice Berizzo, faltó a la verdad, se le llamó. Mire, yo soy una persona que las cosas privadas las hablo en privado, pero dado de que el futbolista ha hecho una declaración pública, voy a decirle que sus palabras faltan a la verdad. Nosotros estuvimos en contacto, yo personalmente estuve en contacto con Derlis antes de su operación y después de su operación. Ahí está. El mismo Berizzo dice, yo tuve contacto con Derlis y dice, Leis, no pasó nada, no me llamaron. ¿Y por qué no hablan? Hoy en día son gente mayores. No Y tenemos muchos jugadores para estar desperdiciando a estos jugadores. Exactamente. Claro, no tenemos demasiados jugadores para estar desperdiciando jugadores como Derly González, Melgarejo, en este momento. Duarte, en este momento Dice, que tenemos que construir. Compromiso, profesionalismo y poner primero a la selección es fundamental para nosotros. La única parte, Guillermo, sobre la pregunta de Víctor Villalba con relación a Derly y Melgarejo. Compromiso, profesionalismo y poner primero a la selección es fundamental para nosotros. Como que no hay compromiso de Derlis ni profesionalismo. Eso es lo que dice en la Yo también creo que en conferencia ese de prensa, mensaje pero- donde termina. Pero no da nombres. No, es que habla sobre el caso Pero, particular. pero la pregunta vino allí, mezcló dos. Sí, mezcló. Claro, Claro, la hace la pregunta pregunta, tiró para leer entre líneas. Claro, ahí tiró el mensaje. Y da una pregunta, ¿puede aclarar mejor? Debería. Si es que van a empezar un nuevo proceso, deberían de ser claros. Para mí que fue claro. No, pero Solo que deberían ser queremos más que claros. nos digan directamente, no vienen por eso. Pero para mí que ahí Sí tienen que ser para que podamos callarnos también nosotros y que... no necesitamos que nos dibuje también la respuesta. Es un poquitito de entender lo que quiera. No, Pero es está que bien. Yo prefiero que a mí el técnico me diga, Rubí, no te quiero por esto. Exacto, ya. Me gusta más. Buscó ser protocolarmente No, correcto. pero quiera ser protocolarmente Hoy en día no sirve eso, niños. Me La sirve selección ya. tiene que ser más claro en sus Para no mensajes. liquidarlo definitivamente Para porque que después va a arranque- ser, si para salía hacer un diciendo arranque. liquidar, no, ya no viene por esto, por eso. Pero lo que digo nomás, Jorge, es Quieren para, quedar bien con la gente de repente. para que sea un arranque y para que vos tengas la credibilidad Ahí en el está. proceso. Vos tenés que ser claro. Claro, Proceso, así entre comillas, porque... No, ya sé claro nomás. Señores, la tapa, claro. la tapa, porque Señor, ya la pasó, tapa, ya que- la Derly tapa. González pasó esto y faltó a la verdad. Si quieren saber. Y acá tengo el mensaje de Berizzo. Listo. Y acá está la selección por sobre todos los técnicos, el que venga. La selección encima de la selección. El técnico es circunstancial, puede decirle. Yo estoy hoy, mañana va a estar otro, pero esa fue su posición. El caso de Lorenzo Melgarejo, esto es la selección por sobre todo. Opa.
Yo estoy Caso que tiró cerrado. algo, yo estoy con el niño. Él dijo que todos pueden ser citados, le nombró. Todos pueden ahí ser citados. también. Delis o Melgarejo. ¿Qué van a ser citados todos? Todos pueden Ahí ser dice citados. otra vez, dijo. entonces se contradice lo que... Todos pueden ser contradice. citados. Vos tenés la botadita. Él dijo una parte, ¿Entendés? todos tienen la pueden ser posibilidad. citados. No, y le nombró para mí. A Melgarejo también citó Dijo, Delis o Melgarejo, todos pueden ser citados. Al final, ¿vos crees que le va a llamar? ¿Vos crees que le va a llamar a Melgarejo y a Derby después de eso? Y por eso todos pueden ser citados. Para mí, entonces se contradice. tiene que haber una charla de por medio, un café, que se sienten a tomar un café de por medio, que charlen, que saquen su diferencia, que explique que el jugador sea escuchado, que lo directivo o el técnico sea escuchado, y que ese es el camino. Para mí, no van a ser más llamados a la selección ni uno ni otro. No. Pero ¿y por si en qué este momento ya no le convocaron. ¿Perdón? No, claro, sí. Porque como dice el niño, acá dice, le digo a Víctor, profesional, no sé cuánto, le digo todo ya. Lo que nos faltó decir esto y esto no cumplieron como tenían que cumplir. Y que habló con Roberto, con Gatito Fernández. Esa es otra cosa, eso es porque le quiere jugar Fluminense Botafogo. Botafogo pide permiso. Pide permiso. Quiere que... O de arriba le pasaron una listita donde están Melgarejo y Derli no ser más citados en la selección. La que ya no van a ser más citados. Claro. Sí, no van a ser más La citados. selección entiende, salvo que hagan una conferencia de prensa de él y Lorenzo Melgarejo. Los dos juntos. Y los dos cuentan sus verdades. Porque ya no va a ser más llamado. Pero no van a ser. Salvo otra dirigencia, otro Ahí gerente está. y otro técnico. Entonces, a fin de año, si hay un nuevo presidente, que va a haber, le dice borrón y cuenta nueva. Caso cerrado. Borrón y cuenta nueva. Caso cerrado. En Toyota S.A. nos adaptamos a tu tiempo, habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo, Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envían WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglo, cebollas, sobre plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mili Empeño. Resfrío, congestión nasal, Mentovig ungüento. Descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentovig ungüento alivia y mejora, es un producto de laboratorio Sindufar a partir de ahora. Encontrá Mentovig ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Venía Bristol y aprovecha las cuotas más bajas del país en todos los productos sin entrega inicial. TV Win Smart 43 pulgadas Full HD, precio oferta 18 cuotas de 229.000 guaraníes. Llámanos al 519-4000 o ingresa a bristol.com.py. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Mega descuentos en Punto Farma, hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país, o hace tu pedido en la web, en la app o llamando al 6161-000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Vive tu experiencia educativa en La Paz, en las facultades Ciencias de la Educación, Ciencias de la Salud, Ciencias y Tecnología y Ciencias Empresariales. Informes al 0986-870-018. Ingresa a universidadlapaz.edu.py. Somos La Paz, vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye representa Frutos de los Andes. No lo citamos cuando no es fecha FIFA. Cuando es fecha FIFA es la selección a muerte. La selección a muerte. Los 15, 20 días, lo que diga el reglamento, con nosotros y a morir con nosotros. Con respecto a los otros jugadores, todos los jugadores de Paraguay pueden ser citados. Vamos a construir un equipo fuerte y sólido, cualquiera sean los nombres. Bueno, pero está bien. Entonces, todos los jugadores de Paraguay pueden ser citados y no los citamos a Derli y a Lorenzo Melgarejo por una situación anterior. Que espero se aclare donde corresponda. Listo. Que no quiera confundir. ¿Por qué me pones esa cara, Pancho? Y porque, no, yo coincido contigo, Arturo. ¿Cuánto cuesta? Si se equivocó Lorenzo, si se equivocó Derli, que se reúna con él. No te equivocaste, que le di a Justo Villar a vos. Derli, a vos te llamó Berizzo. Y a vos, Lorenzo, te equivocaste por esto. Vos no podés condicionar banco o titularidad. ¿Entendés, no, claro, Lorenzo? Eso... Y le dice a Lorenzo Justo Villar, esto es, y le dice Justo Villar a Derli González. Vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Están a un café de la solución. Para mí es sentarse a hablar un café. Ahí ya está lo Aedo, ahí está lo Aedo que dijo. Mirá si el Tata Martino toma a pecho lo que dijo Aedo. No hay técnico que aguante 10 años, dijo. Yo soy Tata, dice Aedo. Yo le digo, pero un ratito, por favor. Yo seguiré jugando 10 años más y no sé, no creo que, o sea que no conozco ningún entrenador que haya estado 10 años en
en una selección. Por eso mismo yo creo que no pierdo las esperanzas. No pierden la esperanza, porque iba a salir el Tata. Le dijo el Tata, vamos a reunirnos en una pieza, vamos a decir todo lo que tenemos que decirnos y vamos a arreglar. Sí, hoy en día tienen una excelente relación estos. Pero los dos magníficos, Sí, lo dijo el Tata Martino, es la relación del Tata y Daedo excepcional, por decir un término. Así es. ¿Qué es lo que Perdón, contigo, Luis. Hacer fútbol Álamos, porque Vinos Álamos distribuye y representa frutos de los Andes. Ganale al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj, estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día. Cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada allá, y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400 ganale al dolor y seguí haciendo todo lo que querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. La Cooperativa de Profesionales de la Salud, Comisipar, convoca a sus socios a la Asamblea Ordinaria a realizarse el domingo 27 de marzo en el Centro de Convenciones Mariscal López, en Asunción. Para más información ingresa a comisipar.coop.py o llámanos al 218-8000. Comisipar, tu mejor opción. Llegó Recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con tu asegurado es lo más importante. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. ¿Qué pasa, Gustavito? ¿Qué? ¿Le gustó el programa a Gustavito? ¿Qué va a hacer Voto Juez ahora? Voto Juez. O sea, que lo anterior no te gustó. No le gustó. Todo lo que dijimos anteriormente toda la semana. No, pero así ahora, ¿sabes qué pasa? Que estamos... ¿Qué te pasa? Me gustó el programa. Ahora va a ser Gustavito el testeador del programa. Sí mismo. 1:30 por ahí. ¡Demonios! Salud Protección, servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Lejillán, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Seguinos en redes Control Phil Mike Phil. Luis Roca, a todos los compañeros de mesa. Gracias, Luis, muy amable. Para cada problema, Sika tiene la solución. Impermeabilizar, sellar, para proteger, renovar tu casa con Sika. Queda bien, encontralos. Los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos en materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Subellala 1751 Casico Villeco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming. Cubiertas y cámaras para moto Kenda, la más vendida por su calidad y rendimiento en las rutas, empedrados y arena. Con su diseño K6309 te acompañan todos los terrenos. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viaje del país, para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros El Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Frutica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Está Víctor Villar, tenemos ya porcentaje de Gerardo Rodrigo con Víctor Villar. ¿Qué partido tenemos, niño? El primer partido de la jornada de sábado en este caso, porque no hay partido el viernes 12 de octubre, Sol de América. Mañana. 12 de octubre, Sol. 12 local. Vos, Denis Caniza, 12 de octubre, Sol. Porcentajes. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. 50-50. Jorge. 40-60. ¿Quién gana? Sol. Pancho. 60-40. ¿Quién gana? 12. Víctor. 60-40. 12. 12. ¿Vos estás dónde estás vos? ¿En el sótano estás? ¿Dónde estás vos? Estoy sobre la avenida más Lynch en este momento. Bueno, ya, pero no retiro, contigo. ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Tus electrodomésticos deben ser Jam, una marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Expo Universidades en Ciudad del Este. Hoy hasta las 19 horas en el Hotel Acaraú, Salón Paraná. Todas las universidades y carreras en un solo lugar. Infórmate más ingresando en las redes sociales del diario Última Hora. Porcentajes. Porcentaje fútbol grande. Marca registrada. Resistencia Cerro Porteño. Víctor Villalba. 40-60. Denis Caniza.
40-60. Paradito gana Cerro, Denis Caniza gana Cerro, Pancho. 40-60. Cerro, Niño Jorge. 40-60. Gana Cerro. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá nuestra variedad de colchones y somier en tu Restor Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25 con Super Espuma, viví más despierto. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapetí SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapetí-info@tapetí.com.py. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Libertad Guaraní. Libertad Guaraní, Pancho. 60-40. Libertad le gana a Guaraní, Víctor Villalba. 60-40. Libertad le gana a Guaraní. Sí. Me pasa que no entendés. Te pregunto, Víctor Villalba. 60-40. Denis Caniza. 60-40. Niño Jorge. 70-30. No, no vayan a ser ofensivos. ¿Qué te pasa, francés? Tiene de 2 triunfos Guaraní. Mira que a mí me hizo dudar. Yo dije, Libertad está en crecimiento. Diferencia de 3 goles. Voy a estar el domingo en la huerta. Diferencia de 3 goles. Libertad Guaraní. Para Jorge hay diferencia de 3 goles a favor de Libertad. Ay, hijo de puta, baby, un baile, ya puta. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más ofertas, mejor atención, un ambiente totalmente renovado, vos ya sabes, no te queda. Sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero San Lorenzo, el machetazo ahora es El Ahorrazo. ¿Para qué comprarse para alquilar? Rentamac, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lambra, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Desde ahora, Upisa te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapocotrel y pulpa negra. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre, la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. Olimpia Ameliano. ¿Para qué vamos a hacer con ustedes? ¿Para qué vamos a hacer? Víctor Villalba. 60-40. Olimpia, niño. Y vos no vas a poner más nada, Gustavito. Ponese. 60-40. Hablan. 60-40. Vos, Denis. 60-40. ¿Por qué cuando fue Libertad que todos dijeron Libertad no pusiste la música Libertad? Yo sí soy el oyente, reacciono de esta manera. No puede ser que con la Olimpia se desmayen de emoción todos ustedes y cuando puso de Ovalemaco. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Porcentaje fútbol a lo grande. Marca registrada. ¿Qué partido? El día lunes. No, vamos a hacer el lunes. Sí, Tacuaré Nacional General Guaireña el lunes. Chao, Víctor. Hasta más tarde. Shorty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar embarazado suena fuerte y es Shorty Beef, con la garantía de la cooperativa Shortizar. ¿Sabías que con Bancob y la FD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones, una tasa del 6,9% y seguro gratis por un año? Contacta con Bancob en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancob, un banco con raíces. La Agrícola de Seguros Generales, seriedad en Seguros Abraham López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Puchupe Quitadol. En EMSA Inmobiliaria puedes ser propietario del lote mismo con mínimos requisitos. Financiación propia, cuotas fijas, sin reajustes y posesión inmediata. Para más información, seguinos en redes @EMSA Paraguay. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet.
Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que vienen en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central. Eusebio Casi, Arraídos de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad. Llegar a todos los puntos del país. Cuando necesitas material para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio, sucursal. En Artigas, Casa Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Cualquiera sean los nombres. Derlis, Melgarejo o cualquier otro. Consideramos a todos compromiso, profesionalidad y poner primero la selección es fundamental para nosotros. Entonces les da cabida a Deli. Y por eso, Deli, Melgarejo, o sea, que completo, ¿sabes? Pero ¿por qué no está en la pregunta? Futbolísticamente no hay... con Barrio Escalote, ¿por qué no, no está es por políticamente? no es por tocar apellido, pero es raro como Coleman sí está y no Deli, por ejemplo. Con el respeto de Coleman, porque es Coleman en realidad, pero no es Coleman. Nadie tiene que decir eso eso. Ellos le llaman Coleman. No, pero debería. El niño ya, eso ya no listo. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Nerviginol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene, reduce la fatiga, el tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recargate con Nerviginol Plus, tu aliado de cada día. Jubilate desde los 55 años, por tu afiliación no tenés beneficios como unidad de terapia intensiva, ayuda solidaria, soluciones financieras, créditos y tarjetas de créditos. Contactanos al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalonso, Ñambucia del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. ¿Tenés tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria? Entonces esta noticia es para vos. En Farmacias Catedral, todos los viernes tenés hasta 30% de descuento con tu tarjeta de la cooperativa universitaria. Visita una de nuestras sucursales o llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Desde 1905 vamos a cuidarte. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, apostás sin riesgo. Volvió la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica. Hasta el domingo vas a encontrar precios únicos, al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente Tupi, tu primera cuota la unás recién en abril. La gente sabe. Claro, lo mismo, solo el teléfono, ¿verdad? Sí. No te voy a decir quién. Me dijo decirle al presidente por vos. Así con los periodistas, que los argentinos dice Oscar y no dicen Oscar. Claro, es verdad. Cuando se refiere a Oscar Romero va a decir el técnico Oscar. Y cuando sea Colman, porque a ellos le llaman al Oscar en la Argentina. También mira, está dirigiendo la selección paraguaya, ¿no? Bueno, listo. Macherano, cuando tal cosa. Bueno, listo. Se acuerda que está no del otro lado. Listo, no hay problema. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Encontrarnos en Instagram como @cerámica_Itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontrarlos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Encontrá tus restaurantes, bodegas y supermercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Adentro se encienden las estufas, afuera tu estilo. Aunque la época de frío en nuestro país es muy breve, es una época para sacar lo mejor de nuestro guardarropas y marcar la diferencia. Por eso Luomo presenta su nueva colección, porque esperaste todo un año para vestirte así. Seguinos en redes como @LuomoPY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Cuídala a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Bastida con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. ¿Querés una solución a la suba del combustible? Una moto Kenton es la solución. Con una Kenton tenés economía, agilidad en el tráfico y ahorro en el consumo de combustible. Visitanos en nuestras sucursales o escribinos al 0976-10-10-10. Chaco, más respaldo total. Nuevo horario en GroupMed, todos los días de 7 a 20 horas. Encontranos en la calle La Victoria, entre Nueva Asunción y Roberto Lepetit, detrás de Casa Grutter Defensores. Para más información de libre pick-up al 0981-200-999. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país. Encontrá las estaciones Shell en Mariano Rocalonso, Asunción, Encarnación, San Bernardo, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capetá, Orqueta, Cacupé, Luque y Villarrica. Seguinos en redes como @Shell Paraguay. Shell, volver.
Con Asismed, consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, resultados de estudios, línea habilitada para WhatsApp y llamadas 288-7000, porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Eso tiene razón, no van a estar Gómez ni Richard. Para el partido contra Sudamérica, fecha de regularización el día 26, no van a estar ni Gómez ni Richard porque están al servicio de la selección. Y van a estar ya en el partido 29. Ya camino a Perú. Sí, señor. Los mejores amigos siempre encuentran una manera de sacarte una sonrisa, igual que la línea entrada de Electrodomésticos Tokio, que siempre está ahí para vos cuando más lo necesitas. Electrodomésticos Tokio con el pacto de confianza eligió Barta, la mejor batería de Europa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 2 a 18 meses. Encontrarlas en las mejores casas de acumuladores del mundo. Barton Gold en media cancha. Con CNT decile chau a tus deudas. 2.400 millones en premios, un tremendo Dodge Charger, un Volkswagen Gol más 100 millones, 1.500 millones en el mayor pozo y salen sí o sí, millones en efectivo y 5 motos Honda. Pedí CNT Cheponemoy. Tiene 3 convocados, dice Víctor. ¿Por qué te quedaste con 2? Sí. ¿Y el tercero quién es? No, y Luis Zárate, pero la dupla titular es... No, pero tienes razón. ¿Sí? No va a contar ni con Zárate, ni con Gómez, ni con Richard. Contar, digo. Sí. Contar, tienes razón, Víctor. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas. Y si no sos cliente personal, ¿qué esperás para activar 150 megas por 100.000? Pedí ahora el 0971 100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. École es el adhesivo especialmente diseñado para calzados deportivos. Es muy fácil de usar. Limpias la superficie a pegar, lo aplicás y presionas durante 1 minuto y listo. École Ocoité. Pedir en la ferretería o supermercado más cercano o conseguilo al por mayor en Proven S.A. llamando al 0983 45 91 39 o en la web proven.com.py. École. Si le puede llamar al delegado de Olimpia, Jiménez, ¿verdad? Jiménez, el señor Jiménez. A recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Te regalamos a personas especiales. Escribinos al 0984-324-633 o ingresa a bmayflores.com. Regalamos, regala Bmayflores. DLS Motors S.A. es una empresa del grupo de La Sobera que está presente hace más de 6 años, fundada bajo la premisa de ofrecer productos de alta durabilidad e innovación con amplia garantía con las SUV GAG, tractores e implementos agrícolas, LS Tractor y generadores DLS Power. Contactanos al 671-447. Visitanos en Mariscal López, esquina Peque Seré Fernando de la Mora, zona norte. DLS Motors S.A. Guairá Pisos para sus pisos cerámicos, porcelanatos, juegos de baños, griferías, accesorios. Estamos en San Lorenzo, La Reltú, Camino Lucas, San Lorenzo, ruta 2, Capitán, kilómetro 21, ruta 1, kilómetro 17,5. Y Loma Putá, ruta 9, kilómetro 12,5. Seguinos en Instagram como Guairá Pisos Sanitarios. Bueno, ya me pongo... Tranquilo. Moreno Martín fue convocado para el segundo partido, niño. Sí. Primero está con amarilla, por eso no juega. Estaba buscando aquí, Pancho también nos ayuda con el tema de la acumulación de tarjetas. Sí, por eso no está en el partido de Bolivia, Moreno Martín. Pero sí contra Brasil sí. Y contra Colombia no, contra Colombia no puede jugar. En La Plata Empeño te seguimos ofreciendo la mayor tasación, te damos más dinero con interés más bajo, el mayor tiempo de espera, mayor seguridad. Llámanos al 688-6600. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. ¿Cómo te va, Julio? ¿Cómo te va, Arturo? Bien. Con Julio Jiménez, delegado de Olimpia, ocurre que hay 3 jugadores convocados por Barro de Queloto para el combo que viene y final. Entiéndase Ecuador, entiéndase Perú. De Olimpia digo, Zárate, Richard, Ortiz y Gómez. Si vos tenés 3 jugadores en la selección, podés pedir que se postergue el partido. Juegan el 26 en Ciudad del Este, Sol local ante Olimpia. Pedirá a Olimpia postergación de partido, Julio. Estamos estudiando ahora, Arturo. El problema es que si pedimos, se tiene que jugar en 72 horas y después se nos aprieta la agenda porque se nos suma fase de grupo de Copa. Entonces lo que se está analizando es si bien nos asiste el derecho, si se hace el pedido o no. Pero hay una intención, no una confirmación que Olimpia podría o no podría. Julio, hoy está más cercano a que se juegue el 26 y no postergación. Sí, señor. Es decir, Olimpia jugaría sin 3 seleccionados por la agenda cargada de Copa, decís. Sí, así mismo. Está bien. Gracias, Julio, muy amable, gracias. Un abrazo. Igualmente, Julio Jiménez. Está difónico. Sí, por eso da a entender que si no... Pese a tener los 3 jugadores seleccionados. Sí, están analizando. No, y lo que digo, hermano, da a entender que si no tenían el calendario tan apretado, Olimpia iba a pedir la postergación. Sí, pero no va a pedir postergación. Ya se viene fase de grupos después, claro. Ya todo. Y vamos a poner, niños, eso. Sí, pudiendo pedir, no lo haría. Por agendada la cargada, ¿cómo es? La agenda muy cargada de Copa. 3 seleccionados Olimpia.
Aprende inglés en el Instituto Líder de Enseñanzas, 80 años. En el CCPA te ofrecemos las modalidades presencial y online con clases 100% interactivas y en vivo para niños, adolescentes y adultos. Inscripciones abiertas, ingresa a las redes sociales o comunícate al WhatsApp 0971-224-831. Aprende inglés en el CCPA. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo. Urbanización Carena Saterá con empedrado, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. S39. Hay prendas que cuentan historias, por eso cada situación Base tiene un producto perfecto para cuidar tu ropa. En sus detergentes Limpiazul, suavizantes, quitamanchas y plancha fácil, Base, un mundo de limpieza. El otoño llega cargado de ofertas Electroban. Con la compra de tu somier de colchones Paraná te llevas de regalo una frazada con 2 almohadas. Seguinos en redes o escribinos al 0982 60 20 20. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empezar a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subayala, Comunidad Mariscal López también son territorios Erimark. Lo que la fábrica no te dio. Repasamos lo que se vendrá el fin de semana. Mañana 2 partidos. A las 18 en Itagua, 12 de octubre, Sol de América. Llena tu tanque de Super 95 aditivada al combustible con la fórmula ganadora que potencia tu pasión, potencia que te mueve. Ecopetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones Bracol 100% cuero. Cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernán Arias. A 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570. Indalco SRL. Motocultura Suscuerna, la herramienta ideal para la agricultura Suscuerna, el poder de la transformación. Más de repaso de partidos, 20-15. Mañana Resistencia Cerro Porteño en el Defensores. Llega el festival más grande del país. Si sos socio del Club M del Shopping Marical, tenés descuentos exclusivos del 15% en tus entradas para el Asunciónico. Canjea tus puntos acumulados por compras en el Club M y balcones e informes. Shopping Marical, el gran corazón de Asunción. En Toyotoshi S.A. nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000. También desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Más de repaso de partidos. El domingo, Libertad Guaraní en la Huerta a las 18. Mili Empeño, venta, arreglos y huellas de plata para mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeño. Venía a Bristol y aprovechar las cuotas más bajas del país en todos los productos sin entrega inicial. Lavarropas Tuki Cecilia, carga frontal 6,5 kilogramos. Precio oferta 18 cuotas de 159.000 guaraníes. Acercate a cualquiera de nuestras sucursales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los mejores servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. El domingo 20-15 en Para Uno, Olimpia Ameliano. Mega descuentos en Punto Farma. Hoy tenés hasta 50% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 424 puntos en todo el país en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Universidad La Paz, 15 años formando profesionales les espera para vivir una experiencia única con tour guiado, test universitario y todo lo que necesitas para decidir. Visítanos en Juan Martinich, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 5,5, Ciudad del Este. Para más información al 0986-870-018. Somos La Paz, vive tu carrera. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye, representa Frutos de los Andes. Más de repaso de partidos. Decíamos el domingo Olimpia Ameliano 20-15. El lunes Tacuaré Nacional 18 horas. Gánale al dolor con Etidol. Estamos todo el día contra el reloj. Estudiar, trabajar, apenas le ganamos al día. Cuando de repente aparece un dolor aquí, una puntada ya y entonces nos paralizamos y sentimos que ya perdimos. Con Etidol 400, gánale al dolor y seguí haciendo eso que tanto querés. Etidol 400, el ibuprofeno de los paraguayos. La Cooperativa de Profesionales de la Salud Comicipar convoca a sus socios a la Asamblea Ordinaria a realizarse el domingo 27 de marzo en el Centro de Convenciones Mariscal López en Asunción. Para más información ingresa a comicipar.coop.py o llámanos al 288-8000. Comicipar, tu mejor opción. Llegó a recuperar la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano, lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy. Recuperar la Z Hombre, de venta libre en farmacias, calidad Fapasa. Tacuaré Nacional a las 18 el lunes 20-15 General Caballero Guaireña. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir contra asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000. El Sol Seguros. Salud protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina de Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud protegida disfruta mucho más la vida.
Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Animate a probar sus puntos Estiria que te hará vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes Control, Feel My Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones, humedad? Zika soluciona tus problemas. Zika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más de la fanpage @Zika Paraguay Inatec. 1343. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en el Sevillana 1751 Casico Villoco. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Fleming Rifle es la transmisión recomendada para tu moto con su calidad original del acero 1045 Titanium. Podés andar tranquilo y seguro, sin sorpresas en la ruta, con Rifle acero 1045 hace más de 15.000 kilómetros. Con Visión Banco solicita un préstamo vehicular, pagás tu primera cuota a los 90 días y tenés hasta 60 meses de financiación en todas las concesionarias del país. Llámanos al 414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, Seguros Chaco. Ahora tu fiesta rinde más. Fortín más Fortica presentan Guayacoco. Toda la fiesta en un solo pack que te rinde 10 cócteles a solo 26.000 guaraníes. Conseguí ya tu pack de Guayacoco en tu punto favorito y que comience la fiesta. Fortín combina con todo y Frutica le da más sabor. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente, representa y distribuye Globo ICA. Bueno, seguido tenemos la parte que usted ha visto ya editada de Barros Queloto en conferencia. Estuvo Víctor Villalba Luis. En Super Espuma sabemos que dormir no es lo mismo que descansar, por eso queremos brindarte el bienestar del descanso que necesitas. Encontrá toda nuestra variedad de colchones y somier en tu restaurant Super Espuma más cercano. Seguinos en redes o escribinos al 0974-2020-25 con Super Espuma. Viví más despierto. Energy, empresa nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su base de negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info@tapiti.com.py. Infórmese al 648-293 Tapiti SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda. Sobre Julio Miranda, Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es El Ahorrazo. Para que comprar se puede alquilar, renta, Mac, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando Lamora, próximamente en Loma Plata, Comunicate al 634-544, rentamac.com.py. Con Upisa disfrutarás nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapacotril y pulpa negra. Upisa, el momento especial en tu día. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Con Rumbos CCR Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para tu vida. Rumbos, toda la vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Estamos en Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Charty Beef es la carne 100% chaqueña, es la marca que a la hora de hablar en asado suena fuerte y es Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que con Bancap y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones? Una tasa del 6,9%, seguro gratis por un año. Contacta con Bancap en redes sociales o llamanos al 325-5000. Bancap, un banco con raíces. Estuvo Víctor Villalba representando Fútbol Grande Monumental en la conferencia de prensa. Barros Queloto. Eso queda así, de esa manera. No hay ningún vínculo entre lo que pasa dirigencialmente con lo que usted da. Yo te puedo hablar de lo deportivo, de lo político sé poco. Estoy muy agradecido a Robert Harrison la posibilidad y a todo su comisión directiva de darme la posibilidad de trabajar, pero puedo hablar poco de la política. Sí te lo puedo hablar de lo deportivo, lo que son estos dos partidos. Te reitero, con justo dentro de 15, 20 días vamos a hacer una conferencia, informar cómo va a ser todo el año de la selección paraguaya, pero de la política poco. Víctor Villalba, Fútbol a lo Grande, Radio Monumental, 1080 AM. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Dos consultas. Primero, sobre Gatito Fernández. En Brasil se habla de la posibilidad que Botafogo estaba negociando con la APF la posibilidad de no convocarlo porque tiene partidos decisivos en el torneo Carioca. ¿Eso está descartado? ¿Él va a estar en la selección o todavía se sigue hablando? Y lo segundo, insistió mucho con el tema de la construcción nueva de la selección. Y hay dos nombres por los cuales ya le preguntamos en el pasado y que no están de vuelta, Derly González y Lorenzo Melarejo. Futbolísticamente no tiene explicación, pero tiene que ver con el compromiso, lo mismo que usted citaba la vez pasada. ¿Eso ya es caso cerrado? ¿Ellos no van a ser tenidos en cuenta? Lo que me preguntabas del Gatito Fernández, como te dije recién, no hay nada más importante que la selección paraguaya para nosotros. Y respetar el reglamento. Todo jugador que quiera estar en nuestra selección
tiene que respetar el reglamento y tiene que poner por encima de todo nuestra selección. Yo hablé con Roberto va a venir, y eso es tanto para él como para cualquier otro jugador. No hay nada más importante que la selección. Respetamos los tiempos, no los citamos cuando no es fecha FIFA. Cuando es fecha FIFA, es la selección a muerte. La selección a muerte. Los 15, 20 días, lo que diga el reglamento, con nosotros y a morir con nosotros. Con respecto a los otros jugadores, todos los jugadores de Paraguay pueden ser citados. Vamos a construir un equipo fuerte y sólido, cualquiera sean los nombres, Derlis, Melgarejo o cualquier otro. Consideramos a todos, compromiso, profesionalidad y poner primero a la selección es fundamental para nosotros. Con lo que estás diciendo, y prosiguiendo un poquito con la pregunta del colega, también se puede decir, por más que usted dice que todos los jugadores paraguayos tienen posibilidad, pero ¿se habrá terminado algún ciclo de algunos jugadores ya con esta eliminación que nos toca vivir en este momento para futuro, digo, y mencionando otra vez la construcción que usted dice? Un momentito y le quiero sumar otra pregunta. La construcción que usted dice de este nuevo equipo albirrojo, profe, ¿puede responder y después le hago la segunda pregunta? No te entendí la última pregunta. Sí, que usted menciona mucho lo que es la construcción de un nuevo equipo. Con esto también nosotros podemos interpretar que se terminaron ciclos de algunos jugadores con la selección. No, concretamente. No. La verdad que uno estando en esta posición no le puede cerrar la puerta a nadie que quiera sumar. Hay que aprovechar los momentos. A veces vos citás un jugador que está pasando un gran momento, pero tampoco sabés si te va a poder llegar a la Copa América o al Mundial, pero hay que aprovechar los momentos. Y quizá esos jugadores hoy no estén en buen nivel a los que vos te referís y de repente cambian su presente y suman a la selección y construyen y ayudan a quizá a los más jóvenes a poder desarrollarse y dar consejos y estar encima en un momento donde nosotros lo necesitemos. No le cierro la puerta a nadie, hay que aprovechar momentos y obviamente hay que ir con una ideología, ir creciendo partido tras partido. Por eso es muy importante, más allá de estos 2 partidos de eliminatoria, los 7 partidos que vamos a jugar en fecha FIFA durante este año para poder armar lo que nosotros queremos. Habló usted de 7 amistosos que ya tiene planeado, bueno, va a dar más detalles con Justo, mencionó usted. Ahora, en cuanto a su equipo, no precisamente su equipo técnico, sino que su entorno, logística o alguna otra cuestión, ¿habrá algún cambio ya de aquí en adelante en su planificación, en su cuerpo técnico, repito, o en su parte logística para ir sumando también, profe? No, ningún cambio. No. Siempre siguen los mismos. Estamos los mismos, sí. Le quiero hacer una consulta sobre ciertas cuestiones de futbolistas paraguayos en el exterior. Sabemos, mayoría de las selecciones con futbolistas en ligas top, en este caso. El hecho de no tener jugadores en esas ligas, ¿cómo toma usted? Porque aquí se juega su prestigio como técnico, como cuerpo técnico, de no tener jugadores en un nivel alto, en un torneo de nivel alto, Guillermo. Bueno, considero que lo primero que tenemos que hacer es lograr armar un equipo, tener un equipo, que el equipo trate de solucionar todos estos problemas que podemos llegar a tener de no tener jugadores en equipos grandes de Europa jugando. Tenemos que armar un equipo. Considero que es un paso muy importante armar el equipo y tener una base de jugadores que, más allá de que estén jugando en esos equipos como los tienen los demás equipos de Sudamérica, poder competir contra ellos. Pero será cuestión nuestra de preparar a nuestros jugadores para enfrentar a esos equipos que tienen esos jugadores en esos equipos. Usted habló al inicio de la conferencia la cuestión de que les dio el mensaje después del partido contra Brasil al plantel de futbolistas. Ellos entendieron el mensaje que usted quiso brindar, porque también en ciertas partes de las eliminatorias sus jugadores, sus futbolistas, como que no aceptaban la crítica hacia su rendimiento propio dentro del seleccionado. ¿Ellos captaron el mensaje que usted le quiso dar después del partido contra Brasil? Yo no puedo hablar de lo que pasó antes de llegar a la selección paraguaya. Puedo hablar de lo que a mí me tocó vivir, esos 4 partidos creo que fueron para mí como entrenador
muy buenos en cuanto a la experiencia y en cuanto a qué hacer en el futuro para no repetir esta situación de no ir al Mundial. Puedo hablar de mi presente, puedo hablar de lo que yo tuve con los jugadores. Yo entiendo y vi que el jugador entendió la situación, que le golpeó el presente, estar fuera del Mundial. Y quizás considerando la situación, uno puede empezar a mejorar y puede empezar a construir si es consciente de su situación. Y encontré jugadores, fundamentalmente jugadores grandes, que han jugado en Europa y demás, que hemos hablado posterior al partido, los he encontrado que han recibido esa situación de una manera muy madura y con ganas de construir un equipo que pueda estar en el próximo Mundial y que pueda hacer un gran papel en la próxima Copa América. Dos preguntas también tengo. La primera ya en lo que tiene que ver con el combo. ¿Cómo analiza y compara los equipos de Ecuador y de Perú para armar el equipo con varios cambios o pocos cambios? Eso es lo primero. Y lo segundo, si bien ya habló con los jugadores después de la eliminación con Brasil, ¿cómo se encara hablar con los nuevos, que son muy jóvenes, para poder afrontar este nuevo proceso y ya de esta forma ya eliminados? Bueno, el partido con Ecuador y con Perú son dos partidos que vamos a jugar con dos equipos que se van a jugar la clasificación. Son equipos que Ecuador con un punto le alcanza le va a alcanzar para su objetivo, y a Perú con 3 puntos. Uno se imagina que van a ser rivales distintos, uno quizá donde viene a jugar a Paraguay, donde con un punto logra el objetivo, entonces el otro en Perú, hay que ver cuál es su resultado en Uruguay, pero quizá necesite ir para conseguir esos 3 puntos, y los partidos se pueden dar diferentes. Consideramos los jugadores que hay y lo vamos a analizar y vamos a tratar de hablar en la cancha, no hablar acá en conferencia y decir cómo vamos a jugar, porque no le vamos a decir a Ecuador cómo lo vamos a enfrentar, pero consideramos la situación, la coyuntura de cada uno de los dos y vamos a preparar el partido para ganarlo, obviamente, porque empezamos a partir del partido con Ecuador a tratar de construir nuestro equipo. Con respecto, la segunda pregunta era... Sí, que cómo se habló con los nuevos, que son muy jóvenes, porque ya había afirmado que habló con los que... Los jugadores jóvenes o los que tienen pocos partidos, como por ejemplo Julio Enciso, que tienen pocos partidos en la selección. Cada uno de aquellos jugadores jóvenes que están citados a la selección tienen que empezar a entender que cuando vienen a jugar a la selección van a competir contra equipos que tienen sus jugadores en grandes equipos a nivel mundial, y tienen que dar el nivel, tienen que entender que tenemos que empezar a competir de igual a igual contra todos los equipos. Será cuestión mía darle una información táctica, motivarlo, generar expectativa, pero también será cuestión de su trabajo y de su actitud para poder llevar a Paraguay a mejorar. Es una cuestión de madurez que todos tienen que entender el lugar que ocupamos y a dónde queremos ir. Dos consultas también le quiero hacer, profesor. En cuanto a los que no están, jugadores que venían siendo convocados habitualmente, ¿hubo que hablar con ellos, explicarles ciertas razones o no hubo necesidad de eso? Tuvieron que entender que esto ya es un nuevo proceso también y había que probar gente nueva. Y la otra, con respecto, no sé si quiere responder primero, después le hago. Con algunos jugadores hablé, porque ameritaba que yo hable, porque los considero que son parte para el futuro. Hay otros jugadores que se tienen que ganar en sus equipos volver a estar aquí. Y la otra consulta, hay muchas novedades en esta selección, era algo que quizás se veía venir. El nuevo llamado Richard Ortiz, que hace muchísimo tiempo no era considerado, no estuvo en los partidos anteriores de estas eliminatorias, es una especie de premio también para él. Y con respecto a los chicos jóvenes que son llamados por primera vez, Zárate y Gómez, ¿qué criterio analiza como para que ellos sean convocados, atendiendo que están asomando recién en primera división? Lo de Richard Ortiz creo que hay que aprovechar los momentos, como lo decía anteriormente. Está en un momento muy bueno, creo que es una pieza clave de esta reacción que tuvo Olimpia contra Fluminense, que no se ve todos los días y que hay que aprovechar el nivel de Cerro, el nivel de Libertad, todas esas cosas hay que aprovecharlas. Con respecto a los chicos, Marcos Gómez y a Zárate, son jugadores que aparecieron, que tienen pocos partidos, pero que han demostrado una madurez como futbolista que los quiero tener al lado y los quiero ver.
En la historia del fútbol hay un montón de jugadores que han estado en la selección y todavía no habían jugado en primera división. Mascherano, por ejemplo. Son ejemplos que, bueno, a mí los fui a ver, estuve en la cancha, estuve el domingo en Cerro y en los partidos anteriores. Los quiero ver, los quiero tener al lado. ¿Cuánto implica ser juez en este último combo en cuanto a la planificación que está mencionando, teniendo en cuenta los nombres que está llamando, muchos juveniles? Más que nada para saber si podría tener esa posibilidad de ver un equipo más alternativo que los que acostumbramos a ver o lo que se acostumbró a ver en toda la eliminatoria, hablando de ese futuro. Y por otra parte, ¿cuánto significa convocar a jugadores que recién mencionó como Richard Ortiz por su presente para un proyecto a futuro? Con respecto a la última pregunta, hay muchos jugadores de experiencia y de trayectoria que pueden ayudar a desarrollar a los más jóvenes y que mientras estén jugando pueden participar de la selección de Paraguay. Anthony Silva tiene 37 años y en la actualidad es el mejor arquero de la Liga Mexicana. Mientras nosotros consideremos que lo deportivo pueden ayudar a construir, pueden ayudar a ser mejores, pueden aportar cosas a la selección, van a ser citados, más allá de la edad. Con respecto al otro, todos deben entender la coyuntura nuestra. Como vos decís, quizá debemos dar minutos a algunos jugadores que anteriormente no lo han tenido. Pero eso no significa que nosotros vamos a tratar de darle minutos a jugadores y a ver qué pasa.